is a blessing to be among you. Qué bendición estar en medio de ustedes. It is a blessing to be among you. Venimos desde la ciudad de Orlando, We come from the city of Orlando, pero desde que veníamos por el camino, and when we were on our way, comenzamos mi esposa y yo a sentir la presencia del Señor. my wife and I started to feel the El- presence of God. El Espíritu Santo dándonos testimonio The Holy Spirit started to give us testimony de que Él está aquí con ustedes, that He is here with you, de que el Señor está aquí con la iglesia Casa de Esperanza. that the Lord is here with House of Hope. Y mientras veníamos nos gozábamos And while we were on our way, we were joyful con la expectativa de lo que Dios va a hacer with the expectation of what God is going en to la do tarde de hoy. in this afternoon. Gracias por tenernos con ustedes. Thank you for having us with you. Para nosotros también es un privilegio, For us, it's also a para mi privilege. esposa y para mí. For my wife and I. Mi nombre es Omar Cardona, My name is Omar Cardona, junto a mi esposa, la pastora Lucy Pérez, together with my wife Lucy Perez. y evangelista del Señor. She's an evangelist of the Lord. Pastoreamos la iglesia We pastor the church, Visión para las Naciones. Misión para las Naciones. Aleluya. Hallelujah, Missions for the Nations. Que se encuentra localizada en Orlando. And is found in Orlando. Y es una combinación bien dinámica. And there's a dynamic. Yo le digo a ella, I tell her, tú tienes la unción, you have the anointing, a mí Dios me da palabra de sabiduría, and God gives me word and wisdom. pero a veces Dios le da a ella palabra de sabiduría But sometimes God gives her the word of y me da un wisdom. poquito de unción a mí. And then He gives me a little bit of anointing. Así que hacemos un buen complemento. So therefore, we're a good complement. Admiramos mucho a los pastores que ustedes tienen. We admire the pastors that you guys have. Ustedes tienen unos buenos pastores You guys have good pastors que tienen un corazón de pastorado, that have a heart of pastor. tienen amor por las almas. They have love for the soul. Amamos también al pastor Rubén y a la pastora Ibelis. We also love them. Por eso estamos aquí, That's why we're here, porque los amamos a ellos because we love them. y porque sabemos que lo que Dios tiene con este lugar es bien grande. Because we know that what God has for this Dije, place lo is que big. Dios tiene con la iglesia Casa de Esperanza es bien grande, I aleluya. said that what God has for this Aleluya. house is very great and ¿Cuántos big. lo creen? How many of you believe it? Bueno, pero yo no soy el predicador de esta tarde. Me complace presentar a mi amada esposa, la evangelista y pastora Lucy Pérez. It pleased me to present my wife, evangelist Lucy Perez. El testimonio de ella es tan impactante Her testimony is so que impacting cada vez que yo lo escucho, that every time that I hear it, siempre lloro, I always cry. pero lloro en el espíritu. But I cry in spirit. Lo he escuchado como 1000 veces I've heard it like about 1,000 times, y no me canso de escucharlo, but I don't get tired of hearing it. porque el Salmo 105 dice, Because Psalms 105 says, publica las obras poderosas, publish the great works, publica los actos poderosos make public the powerful acts que Dios ha hecho con that, ustedes. that God has done with you. Así que voy a dejar por aquí a mi amada esposa, So therefore, I'm going to leave you with my Lucy wife, Pérez. Lucy Perez, Gócense con este testimonio and be joyful in this testimony y con esta palabra que Dios pone en sus labios. and this word that God puts in her lips. Amén, gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Qué lindo estar en Casa de Esperanza. How great it is to be in House of Hope. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí en esta tarde. We give thanks to the Lord for allowing us to be here this afternoon. Estuvimos con nuestra iglesia en esta mañana We were with our church this morning, y ahora nos dirigimos a Leesburg. and now we are here in Leesburg, Y estamos muy gozosos. and we're super joyful, Nos sentimos muy honrados, and we feel very honored, privilegiados de estar en esta casa. privileged to be here in this house. Así que quiero agradecerle a los pastores Ibelis y Rubén, So I want to thank the pastors, Ruben and Evelise, a quienes también admiramos y respetamos. that we also admire and respect, Y sobre todo amamos, and we also love, por la invitación. for the invitation. Yo sé que no es fácil compartir los púlpitos, I know it's not easy to share the pulpits, porque hay que ser cuidadoso a quien, ¿verdad?, permitimos pararse en un lugar santo. because we got to be careful with who we allow in a holy ground. Así que con mucho respeto, ¿verdad?, al Señor y a ustedes, me paro en este lugar. So with much respect to the Lord and you guys, I stand in this place. Así que gracias nuevamente por la invitación. So therefore, thank you for the invitation. Amén. Amen. Así que vamos a compartir con ustedes en esta tarde So therefore, we're going to share this afternoon un testimonio a testimony de lo que Dios ha hecho en mi vida. of what God has done in my life. Pero quiero decirte que te voy a compartir parte del testimonio, But I'm going to tell you that I'm going to share part of the testimony porque lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido tan grande
Ha sido tan grande lo que él ha Because hecho. what God has done so great in my life, Y ha hecho tantas cosas and He has done so many things, que 1 o 2 horas ni siquiera no son suficientes. because 1 and 2 hours is not enough. Pero yo voy a hacer lo posible por compartir lo más que puedo contigo. But I'm going to make it possible to share what I have and to share with you. Así que yo espero que hayan llegado abasteciditos y póngase cómodo. So therefore, I hope that you guys are full and that get comfortable. Amén. Amen. ¿Están listos? Are you ready? Qué lindo el Señor. Primero permíteme elevar una oración a mi Señor. Allow me to pray to the Lord. Señor Jesús, Lord Jesus, yo te doy gracias porque yo sé que tú estás aquí. I give you thanks because Estás I know con you're here, nosotros. that you are with us. Señor, y que ha sido tu voluntad que yo esté en este lugar en este momento. Lord, that has been your will for me to be here. Eres tú quien quieres que comparta lo que tú has hecho en mi vida. It is you who wants me to share what you have done in my life. Así que yo te pido ahora So therefore, I ask you now que de acuerdo a la necesidad de cada uno de mis hermanos, that according to the needs of each of my brethren, ellos reciban de ti they receive of you mientras yo predico de tu palabra y de tus grandezas. while I preach your word and your greatness. Yo te pido que si alguno necesita fortaleza, la reciba de ti. I ask that if anybody needs strength, that they receive it from you. Si alguien necesita sanidad, la reciba de ti. If anyone needs healing, they receive it from you. Si alguien necesita ser libertado de algo, lo reciba de ti. Anybody who needs deliverance from something, that they receive it from you. Porque tú eres el dador. Because you are the giver. Tú eres el que sana, You're the one that tú eres el heals que restaura, that tú restores, eres el que fortalece. and that Y strengthens. tú estás aquí. And you are here. Así que te doy gracias, Señor. So therefore, I give you thanks, Lord. Haz tu voluntad, Do your will, no la mía. not mine. Amén. Amen. Amén. Amen. Así que el pastor Rubén cuando me invitó me estaba diciendo When the Pastor Ruben invited me, he was saying que están atendiendo o culminando con una serie titulada Por Uno Más y él lo acaba de mencionar. that he was ending with a series that was for one more, and he just mentioned it. Y me encanta el tema que han estado trayendo a esta casa. And I love the theme that they have brought to this house. Porque no sé si tú sabes Because I don't know if you know que hay el 49% that 49% de la población mundial of the population todavía no ha escuchado siquiera de Jesucristo. of the world has not heard of the Lord Jesus Christ. Así que vemos la necesidad So therefore, there is a need de que se predique a Cristo, that Christ is preached, de que salgamos a las calles that we go out to the streets a hacer conocer a nuestro Señor, to have people know the Lord, que vayamos allá afuera por uno más. that we go out there for one more. Porque Cristo vino por toda la humanidad, Because Christ came for all humanity, pero también vino por uno más. but he also came for one more. Aleluya, alabanza. Aleluya. Yo quisiera comenzar con el versículo Lucas 19:10 como central. I would like to start with Lucas 19:10 as the central verse. Y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. And it says, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Yo no sé si tú sabes que a eso fue que vino Cristo. I don't know if you know, but that's what Christ came for. Y yo vine a compartirte hoy el testimonio de mi vida And I came to share the testimony of my life para que tú sepas so that you know que tenemos un Dios that poderoso we have a powerful God que vino a buscar y a salvar a los perdidos that came to seek the lost y que vino por muchas luces que todavía están allá afuera. and came for many Lucy's that are still out there. Así que yo espero que este testimonio So I hope this testimony no solamente te haga ver el poder de Dios en mi vida not only allows you to see the power of God in my life y de lo que Él puede hacer en la tuya, and what he can do in yours, sino que seas movido, aleluya, but that you could be shaken, hallelujah, para que tú puedas compartir este evangelio con otro, so that you can share this gospel with others, para que puedan ser salvos, so that they aleluya. can be saved, hallelujah. Ni uno más para el enemigo, No more for the enemy, pero uno más para but Cristo, one more for Christ. aleluya. Hallelujah. Ahora sí puedo comenzar. Now I can start. Qué lindo, siento la presencia de Dios. I feel the presence of God. Era el 1 de enero del 2006, It was January 1 of 2006. cuando me desperté buscando el aire porque no podía respirar. When I woke up trying to grasp for air because I could not breathe. Yo buscaba como si el aire a mi alrededor se hubiera acabado. I felt like the air had finished.
y sentía la humedad en mi rostro, mi cuerpo estaba sudado. and I can feel the sweat coming down of my body. Y mientras muchas personas en el área de Orlando And as many people in the area of Orlando, estaban celebrando precisamente la llegada del nuevo año, they were celebrating the new year, y seguramente estaban pensando cuáles eran las metas para ese nuevo año, and they were probably thinking what were the new goals for that new year. porque todos nosotros cuando comienza el año siempre estamos, ¿verdad?, determinando qué vamos a hacer. Because when the new year comes, we're all thinking on what we're going to do. El 31 de diciembre después vienen las tristezas. December 31, then sadness comes. Pero en ese día cuando las personas estaban estableciendo metas para el 2006, But while people were establishing the goals for 2006, la única meta que yo tenía en ese momento era simplemente poder reconocer dónde yo estaba. the only goal that I had was to be able to recognize where I was. El lugar me parecía un poco conocido. The place looked very familiar. Aleluya. Pero usted sabe cuando usted se despierta las cosas no están muy claras. But you know that when you wake up, things are not very clear. Así que yo miraba a mi alrededor y yo decía como que esto me parece conocido, pero al mismo tiempo no estoy segura de dónde estoy. So I was like, this is very familiar to me, but I still don't know where I'm at. Despacio la visión fue aclarándose. But then the vision started to get clearer Hasta que finalmente me pude percatar de dónde yo estaba y reconocerlo. until I can really recognize where I was, and I was able to recognize it. Yo estaba en mi vehículo, I was in my car. estacionado en un parking, en un estacionamiento. I was stationed in a parking lot. Es que mi carro, mi vehículo era mi habitación. Is that my car was my room. Ahí era donde yo vivía. That is where I lived. Así que de momento reconocí, So then in that moment I recognized, yo estoy en mi casa, oh, I am in my house. estoy en mi carro. I am in my car. Así que en ese momento ocurrió algo bien interesante, So then in that moment something very peculiar happened. Very interesting. porque hasta ese momento Because up to that point en mi vida, in my life, yo no me había percatado de la condición de mi vida. I had not noticed the condition of my life. Yo no me había percatado de hasta dónde yo había llegado. I had not noticed up to where I had fallen. Así que en ese momento yo dije, wow, qué bajo yo he caído. And at that moment I said, wow, I fell very low. Oh, Santo Dios poderoso. Oh, hallelujah. Pero qué lindo que aún sin conocer la condición de nuestra vida, But how beautiful that even though that I didn't know the condition of my life, Dios nos da la oportunidad de reconocer nuestra condición. God gives us the opportunity to recognize our condition. Aquí lo importante es la respuesta que damos cuando nos damos cuenta de cuál es nuestra condición. The important is the response that we give when we recognize our condition. Así que como el hijo pródigo en aquel momento fue como que yo volví en sí. So as the prodigal son, I felt like I came into my senses. Y ahí es que me percaté, wow, ¿dónde yo estoy? And that is where I noticed, wow, this is where I'm ¿Por at. qué yo estoy en este lugar? Why am I in this place? Mira, yo estoy en mi vehículo, ahora yo vivo aquí. God, I am in my car and this is where I live. Pero para llegar allí But to be able to get there, hubo una historia. there was a story. Yo no llegué allí de casualidad, I didn't get there by coincidence, ni tampoco por paracaídas. nor through a parachute. Había una historia. There was a story. Permíteme contarte And allow me to share it with you. por qué y cómo yo llegué allí. Why and how I got there. Nací el 8 de agosto del 1900. I was born in August 19th, August 8th and da-da-da-da-da. That year, yeah, that year. El día en que yo nací, se encontraba mi madre arreglando en su casita muy humilde unas cortinas para sus ventanas. The day that I was born, my mother was found fixing some curtains in the house. Ella era una mujer muy pobre, muy humilde. She was very poor, but she was very humble. Yo estaba embarazada, And she was pregnant. ya tenía 2 hijos más. She already had 2 other Yo children. estaba intentando poner unas cortinitas ahí con un clavito y un martillo. She was trying to put curtains with a hammer and nails. Pero en ese momento llegó el que era su marido. But in that moment, her husband at that time got home. Ese era mi padre. And he was my father.
Y él llegó bajo la influencia de las drogas. And he came under the influence of drugs. Y entonces se incitó una pelea entre ellos dos. And so then a fight broke out among them. Y mi madre, como no tenía la capacidad de manejar sus emociones con habilidad, So my mom did not have the capacity to be able to handle the situation. ella no podía manejar sus emociones. She didn't know how to handle her emotions. No sabía cómo manejar el enojo. She didn't know how to manage anger. Así que la pelea fue tan y tan fuerte que ella quería golpearlo con aquel martillo. So the fight was so aggressive that she wanted to hit him with the hammer. Pero desde siempre ella había aprendido a dirigir la agresión hacia sí misma. But she had learned to put the aggressiveness among her. Eso pasa cuando no aprendemos a manejar nuestras emociones. That happens when we don't know how to handle our emotions. Y en lugar de golpear a mi padre con aquel martillo, And instead of hitting my father with that hammer, ella volteó el martillo hacia su vientre she put the hammer against her belly y lo golpeó 8 veces. and she hit it 8 times. Así que ese día nací yo. And then that day I was Y born. de esa manera yo vine al mundo. And that was the way that I came to the world. Aleluya, alabanza. Yo siempre digo que nací el día 8 del mes 8, casi a las 8, por 8 martillazos. I always say that I was born August 8 and through 8 hammer hits. Aleluya. Así que el enemigo desde el principio de mi vida había venido tras mí. Aleluya. So the enemy, since the moment I was in the belly of my mother, he came after me. Él vino a quitar mi vida, a robar mi esperanza y a destruir mi destino. He came to steal my hope and to steal my destiny. Aleluya. Pero ¿cuántos saben que Dios conoce a las personas antes de nacer? Aleluya. Y establece propósitos para ellas antes de nacer. So how many of you know that God has a purpose in your life and he knows what he has for you? Así se lo dijo a Jeremías. That's the way he said it to Cuando le dijo, Jeremiah. antes de formarte en el vientre de tu madre te conocí. I knew you before you were formed in the womb of your mother. Antes que nacieras te santifiqué. Before you were born, I sanctified Y you. te di por profeta a las And I naciones. gave you prophets to the nations. Así que el enemigo vino a matar, hurtar y a destruir. So the enemy came to steal, Aleluya. to destroy. Él es el enemigo de las almas. He's the enemy of the soul. Él es el enemigo mío y es el enemigo tuyo. He is my enemy, he is your Y enemy. es el enemigo de tus hijos y de tus nietos y tus bisnietos. He's the enemy of your children, of your grandchildren. Y él tiene un plan para destruir tu vida. And he has a plan to destroy your life. Aleluya, pero Dios tiene un plan mayor. But God Aleluya. has a greater plan. Hallelujah. Aleluya. Por eso mandó a su hijo. Aleluya. That's why he sent his son. Porque Hallelujah. de tal manera amó Dios al mundo Because God so loved the world que envió a su hijo unigénito that he sent his only begotten son para salvarte a ti y a mí. to save you and I. Para salvarte a ti y a mí. To save you and Él I. vino a deshacer las obras del diablo. He came to get rid of the scheme of the enemy. Así que no importa lo que él tenía planificado con mi vida. So it doesn't matter what he had planned for my life. Y déjame decirte que hizo muchas cosas y te las voy a decir. Hey, let me tell you that he did a lot of things. Te voy a decir por lo menos el 50%. And I'm going to tell you about 50% of it. Pero qué lindo But how beautiful que God is. tenemos un Dios poderoso. That we have a powerful Yo God. no sé si tú conoces el poder de tu Dios. I don't know if you know the power Pero of si no lo God. has conocido, hoy es el día de que lo conozcas. But if you don't know him, you're going to know him today. Aleluya. Hallelujah. Así que ese fue mi nacimiento. So that was my birth. Nací a una madre que era humilde, sin educación. I was born to a mother that did not have education, but she was humble. Crecí en una familia disfuncional, I was born in a dysfunctional family donde ni siquiera las necesidades básicas eran satisfechas. where not even the basic needs were satisfied. Mi padre era un adicto a las drogas. My father was an addict to drugs. Mi padre era alcohólico. He was also an alcoholic. Mi abuelo era alcohólico. My grandfather was an alcoholic. Así que yo crecí en un hogar muy pobre, So I was born in a poor home con personas que tenían adicciones, with people who had addictions, con personas que no tenían a Dios, people who did not have God, personas que no podían manejar sus propias emociones. people who could not know how to control their emotions. Así que vi mucha disfunción en mi hogar. So I saw a lot of dysfunction in my Pude home. ver peleas de machetes. I saw machete fights. Así que desde niña
So since I was a little girl, como había tanta pleito en mi casa, since I saw a lot of plaintiffs in my house, comencé a sentir mucha inseguridad. I started to feel a lot of insecurity. Comencé a sentir mucha inestabilidad. I started to see a lot of instability, Lo que pasa en hogares donde ocurren estas cosas. where what happens in the houses of these things. Así que crecí en este hogar. So therefore, I was born in this house. Y yo te aseguro que no fue la intención de mis padres que esa fuera la condición. And I assure you that it wasn't the intentions of my parents that those conditions would Es be there. simplemente lo que ellos también habían aprendido. It was simply just what they had learned as well. Así que lo que te cuento hoy, yo no te lo cuento culpando a mis padres, So the things that I share with you, I don't share it with you blaming my parents, pero contándote la historia de lo que yo viví. but rather that I am sharing the story of what I lived. Amén. Amen? Así que crecí en diferentes áreas en Puerto Rico, So I was raised in different areas of Puerto Rico, pero la más que recuerdo, but the one that I most remember, ¿verdad? Ya tenía ya como 5 años y donde las cosas comienzan a los 4 años comienza la cosa a ponerse fuerte. so at 4 years old, where things starts to get really tough. Recuerdo que nos mudamos a un residencial público I remember that we moved to a public residential, y ahí en esa casa, en mi apartamento, pasaban muchas cosas. and in that house and in that apartment, we went through a lot. Y recuerdo que como niña pequeña me encantaba salir a jugar. And I remember that as a little girl, I used to go out and I used to like to go play. Se me hacía difícil estarme quieta. And it was very difficult for me to stay still. Como lo pueden notar que estoy casi corriendo por ahí ya mismo. As you can tell that I'm just walking around this. Así que yo salía de mi casa a jugar So I left the house to go play. y tenía que brincar por encima de armas de fuego y de mucha droga que estaban usando las personas, ¿verdad? Que movían los puntos de droga en ese tiempo. And I had to jump a lot of Weapons. weapons and stuff and drugs because that was a place where that ran. Ellos solían ponerse en las escaleras y a trabajar con eso y uno tenía que brincarle por encima. They had all that stuff in the stairs and I had to jump over it. Así que ese era mi playground, ese era mi lugar de juego. So that was my playground. Entonces crecí en un hogar donde no estaba Dios. And so I grew up where God was not there. Porque mencionar el nombre de Dios no quiere decir que Él está. Because just because you mention the name of God doesn't mean that He's there. Porque para que Dios esté presente, For God to be present, hay unas cosas que primero tienen que pasar. there are things that has to happen Él first. está en todas partes He is everywhere porque es omnipresente. because He is Él omnipresent. está de cierta manera. He is in a certain way. Pero cuando su nombre no es santificado, But when His name is not cuando su nombre no es glorified, respetado, when His name is not cuando su respected, nombre no es honrado, when His name is not honored, Él no es la prioridad. He is not priority. Así que de alguna manera su presencia está, So in a way, His presence is there, pero es ignorada y no está manifestada. but is ignored and is not manifested. Amén. Amen? Así que en mi casa no se conocía a Dios. So therefore, in my house, they didn't know God. Recuerdo que nos llevaban, una persona mayor nos buscaba en nuestra casa I remember that an older person would come and get us, y nos llevaba a la iglesia tradicional o universal. and they would take us to the traditional church, the universal one. Y mi madre nos enviaba, yo creo que necesitaba tiempo libre de los hijos. And my mom would send us because I think she needed time for alone. Y nos llevaban allí y yo nunca entendí nada. And they would take me there, and I never understood anything. Pero yo iba porque al final de la misa And I would go because at the end of service, había una empanadilla o había algo por allí que comer. there was a little a snack. Así que en mi casa había tanta pobreza In my house, there was such poverty. que donde quiera que había una oportunidad para ir a satisfacer un poco de esa hambre, So wherever I can go to be able to satisfy that hunger, allí estábamos nosotras, that's where we were. mi hermana y yo, mayormente. Así que en mi casa no se conocía realmente a Dios, So in my house, they didn't really know God porque a mi madre no le permitían ir a la iglesia, because they didn't allow my mother to go to porque ella church vivía en fornicación, because she lived in fornication, pero tampoco ella nunca había conocido a Cristo. but she never had known Christ. Así Really. que Dios no era el centro de mi casa, So God is not the center of my yo home. me crié en la santería. I grew up in witchcraft. En la casa lo que habían eran ídolos. In my house, there was just idols. Estaban esos ídolos y en la casa de una tía que era una grande santera en Puerto Rico. There was a lot of idols in my aunt's house that she was very big on witchcraft. Así que eso fue lo que yo aprendí a conocer. So that's what I learned. Y recuerdo que me ponían a atender esos dioses y esos ídolos que
¿verdad? Sirven a esa religión. And I remember that they would put me to attend those idols. Pero qué cosa tan tremenda. But how great this is. Porque esos muñecos, esos ídolos que estaban ahí de piedra y de palo, Because those idols that were rocks and stones, tenían boca pero no hablaban. they had mouths but they did not speak. Tenían orejas pero no They had oían. ears but they did not hear. Tenían narices pero no podían oler. They had noses but they could not Tenían smell. manos y no podían tocar y pies y no podían caminar. They had hands and they could not touch, but they had feet and they could not walk. Aleluya. No hablaban con su garganta. They could not talk with their throats. Dice la palabra que semejantes a ellos son los que los hacen. The word says that similar to them are the ones who make them, Y cualquiera que confía en ellos. and anyone who trusts them. Así que mi familia, imagínese cómo estaba. So can you imagine how my family was? Así que yo crecí atendiendo a aquellos guerreros. So I grew up taking care of those Y warriors, atendiendo un cuarto completo de santos. a room full of saints, Y viendo muchos trabajos de santería siendo hechos and a lot of witchcraft and doing a lot of works en la casa de la tía. in the house of my aunt. Pero en mi casa lo único que se hacía era que se santiguaban. But, Santiguaban, mamá decía que había que quitar los espíritus. oh, in my house they said you have to remove those spirits. Así que yo veía, escuchaba mucha música adorando a esos ídolos. So I would hear a lot of music worshiping those idols. Nunca escuché una adoración a Dios. I never heard a worship to God. Pero había música, un LP, ¿te acuerdas? Si alguien conoce los LP, unos discos grandes, todo adorando a esos ídolos. All those rooms or mirrors and everything that they had were worshiping those idols. Aleluya, alabanza. Así que en ese hogar yo crecí. So in that house I grew up. Y tú te puedes imaginar que donde realmente no se adora a Dios, ¿qué puede existir? Can you imagine a place where you don't worship God? What else can exist there? Así que te dije que vivíamos en mucha pobreza. So I told you that we lived in poverty. Y pobreza significa que muchas veces tuvimos que ir a la cama prácticamente sin comer. And poverty means that many times we had to go to bed without eating. Amén. Amen? No había amor en la casa. There was no love in the house. Porque donde no está Dios como centro, no puede haber amor. Because where God is not the center, there could be no love. Porque Él es la fuente del amor. Dice la palabra que Dios es amor. Because He is the fountain of love, and the word says that He is love. Así que si Dios no está en tu casa, So if God is not in your house, no hay amor. there's no love. Así que en ese lugar yo crecí, So therefore, in that place I grew up, pasando necesidades, going through needs. había negligencia There was negligence y había abuso. and there was abuse. Desde la edad de 4 años From the age of 4 years old, comencé a experimentar abuso sexual I started to experience sexual abuse dentro del hogar, inside my home. dentro del hogar. Inside my home. Aleluya. Y no solamente dentro del hogar. Not only inside the house. Sabes que viví en un caserío, yo vivía en un primer piso. You know that I lived in the housings, and I was in the first floor. Y entonces había una familia en el segundo piso que siempre estaba dispuesta a abrir la puerta cuando yo la tocaba. And there was a family in the second floor that they were always willing to open the door when you touched. Y me daban una galletita con mantequilla y adobo. And they would give me a cracker with butter and some seasonings, Eran muy buenas. and they were really good. En mi casa no conocía eso. In my house, I didn't know of that. Pero mientras me daban ese pedazo de galleta, But while they would give me that piece of cracker, abusaban también de mi cuerpo. they would also abuse my body. Entonces yo comencé a desarrollar mucha confusión. So then I started to develop a lot of confusion. Mucha confusión porque las personas que vivían en ese segundo lugar Because a lot of confusion because the people that lived in that second floor, salían vestidos de chaqueta y de corbata. they would leave that house with vests and tie De suit. and a suit. En el There you sur. go. That's Y what I was looking for. tenían también su Biblia bajo el brazo. And they also had a Bible under their, Y siempre Arm. hablaban acerca de Jesús. and they would talk about Jesus. Yo no sé lo que hablaban, pero sé que siempre estaban hablando de Jesús. I don't know what they were talking about, but I know that they were always talking about Jesus. Mencionaban el nombre de Jesús, ya yo no prestaba más atención. They would mention the name of Jesus, and I would not pay attention anymore. Pero en ese lugar But in that place, también yo era abusada. but that was also abused. En el hogar donde me crié,
in the place that I was raised. También comencé a experimentar abuso físico. I also started to experience physical abuse. Cuando yo me criaba, yo era una niña muy cariñosa. When I would go to a place I was very Donde me criaba era muy cariñosa. where I grew up, I was very Loving. loving. Me encantaba dar abrazos y besos. I like to give hugs and kisses. Y recuerdo que yo iba donde mi madre a darle un beso And I remember that when I would go to my mother to give her a kiss, y ella se limpiaba la mejilla y me decía, salte para allá. she would clean her cheek and she would say, move over. Mi madre había pasado por tanto que no sabía recibir amor. My mom had gone through so much that she did not Pero know de how to receive esa love. manera me estaba rechazando. And in that way, she was rejecting me. Y mi alma seguía siendo impactada. And my soul kept being impacted. Porque ese es el plan del enemigo, impactar nuestras almas. Because that's the plan of the enemy, to impact the soul. Él siempre tiene un plan para destruir. He always has a plan to destroy. Así que en mi casa So therefore, in my house, yo era bastante, bueno, no estudiosa, pero sacaba muy buenas calificaciones. I didn't study much, but I would get good grades. Así que esa era la única satisfacción que yo tenía. So that was the only satisfaction that I had. Comencé a desarrollar la identidad de que yo era, ¿verdad?, la niña que tomaba las buenas notas. To have the satisfaction that I was the girl that had good grades. Era lo único bueno que yo tenía por mí. It was the only thing good that I had of Pero myself. había un problema. But there was a problem. Eso comenzó a crear un poco de discordia entre mis hermanos y yo. That started to bring arguments among my brothers and I. Y también porque mi padre me amaba mucho And because my dad loved me so much a su manera. in his way, Casi nunca estuvo. he was never there. Pero cuando estaba, But when he was there, no me golpeaba. he would not hit me, Pero a ellos sí, but he would hit them porque no eran sus hijos. because they weren't his children. Así que mis hermanos comenzaron a desarrollar como odio hacia mí. So my brothers started to get hatred against me. Así que como la historia de José que todos conocemos, So like the story of Joseph that everybody knows, yo empecé a ser maltratada por mis propios hermanos. I started to be mistreated by my brothers. Así que comenzó el abuso físico So en mi vida. the physical abuse started in my life. Y digo abuso aunque mi madre me golpeaba, And I say abuse because even though that my mother would also hit me, pero aquel abuso tenía una categoría por sí mismo. but that abuse had its own category on its own. Así que te dije que me crié en esa disfunción familiar, So I told you that I grew up in that dysfunctional donde lo que family. yo veía eran peleas, pleitos, nunca había amor. There was always fights, there was always arguments, and there was no love. Entonces yo veía todo lo que ocurría en el caserío, And I saw everything that happened in the community, inclusive viendo personas siendo asesinadas. even people that were being killed. Así que desde la edad de 7 años, So at the age of 7, yo comencé a hacer lo que yo veía en mi casa. I started to do what I would see at home. Yo comencé a tomar alcohol. I started to drink. A la edad de 7 años, At age of 7, una niña de 7 años a little girl, 7-year-old girl, ya había comenzado a tomar alcohol. had already started to drink Yo alcohol. no sabía por qué lo estaba tomando. I don't know why I was doing it, Simplemente yo estaba imitando lo que se me estaba modelando. but I was just imitating what was being modeled to Porque me. los hijos no hacen lo que tú le dices. Because the children do not do what you say. Los hijos van a hacer lo que tú hagas. The children are going to do what you do. Aleluya. Así que a la edad de 11 años So at the age of 11, comencé a usar marihuana. I started to use marijuana. Y entonces el abuso fue tal So then the abuse was so deep. que yo fui cambiando mi personalidad y mi identidad fue cambiando. I started, my personality and my identity started to change. Los golpes que me daban, The beating that I would receive. imagínate una niña de 8 o 9 años, Can you imagine a little girl, 8, 9 years old, siempre muy delgadita, always very skinny, era golpeada con el puño de un hombre. was always beaten with the fist of a man. Y mi cuerpo volaba y caía hacia las paredes. And my body would fly and would hit the wall. Y recuerdo que mi cuerpo rebotaba y caía al suelo. And I remember my body bouncing off the walls and hitting the ground. Y me decía, no te levantes. And they would tell me, do not get up. Pero yo no sé, yo te dije que desde el vientre de mi madre el Señor me conoció. But I told you that from the womb of my mother, Y the algo Lord dentro knew de mí me me. decía, levántate. And something inside of me said, get up, Levántate, no te rindas. get up, and do not give up.
Así que yo me levantaba. So therefore I would get up. Y la frase que siempre me decía, And the phrase that they would always say, ¿tú te crees fuerte? you think you're Te strong? voy a arrancar la cabeza. I'm going to rip your head Te off. voy a arrancar la cabeza. I'm going to rip your El head enemigo off. no vino a jugar contigo. The enemy did not come El to play enemigo no with vino a you. jugar con tus hijos ni tus nietos. The enemy did not come to play El with enemigo your no está grandchildren. jugando con la sociedad. He is going to try to finish the whole Y eso lo society. podemos ver allá afuera. And we can see that out there. Lo podemos ver allá afuera. We can see that out there. Él vino a destruir He come to destroy. y lo hace bien. And he does it well. Pasó el tiempo y los golpes siguieron. Los golpes siguieron. Time passed by and the beating kept going. Entonces, mientras más pasaba el tiempo, pasaban los meses, él iba encontrando diferentes maneras de abusarme. By months went by, he found different ways to abuse me. Entonces encontraba cables eléctricos y los ponía alrededor de mi cuello. Then they started getting electric cable and started putting it around my neck. Y los elevaba al cielo y la niña quedaba con las piernas guindando en el aire. And then they would pull it up, and then it was a little girl with just her feet hanging and dangling. Así que yo aprendí a tener mucho miedo. So then I learned how to have a lot of fear. Yo aprendí a tener miedo y siempre pensando hoy va a ser el último día que voy a vivir. Then I started to live with fear because I didn't know if it was my last day to live. Ya después entonces quería tirarme por el balcón del 16 piso. Then I wanted to throw myself from the 16th floor. No, él me quería tirar por el Oh, piso. he wanted to throw her through the 16th floor. Y lo intentaba muy seguido. And he would try it very often. Pero te dije que el Señor desde el vientre de mi madre me había conocido. But I told you that the Lord had recognized me from Y the de womb of my alguna mother. manera, aún siendo tan pequeña, And even me being so little, me enseñó a defenderme el Señor. the Lord showed me how to defend myself. Aleluya. Hallelujah. Se despertaba la sobrevivencia. Survival would wake up in me. Así que me intentaba tirar por el balcón de un piso 16. So while he would try to throw me from the 16th floor, Yo me agarraba de las barras para no caer al vacío. I would hold on to the bars so that I didn't fall on the ground. Todavía hasta el día de hoy no te puedo decir cómo me pude sostener. I don't know till today how to tell you how I was able to sustain myself. Así que eso es otro milagro. So that's another miracle. Aleluya. Entonces ya después de eso comenzó otro tipo de abuso. So then after that, there was another abuse. Recuerdo que entonces comenzó a coger cuchillos de la cocina y a correrme porque decía que me quería matar. Then he started following me with knives because he kept telling me that he wanted to kill me. Y entonces en la casa se formía esta discusión y él detrás de mí con el cuchillo. And then in my house, there was this discussion, and then he was running around with a knife in his hand. Pero yo aprendí a no darle la espalda al enemigo. But I learned not to give my back towards the enemy. Yo aprendí a darle el frente a mi enemigo. I learned how to give my front to Porque the enemy. mirando a tu enemigo de frente, While you're looking at the enemy sabes mejor cómo te vas a defender. from the front, you will know how to defend yourself Y al better. enemigo lo miramos de frente conociendo sus estrategias And we get to look at the enemy in the face so that we know his strategies, para que nos podamos defender. so that we could be able to defend ourselves. Aleluya. Hallelujah. Así que así iba pasando la vida. So my life kept going that way. Pero mi madre nunca se percataba de lo que pasaba en el hogar. So, but my mother would never notice what the things that were happening to me in the house. Recuerdo el día que le dije que yo estaba siendo abusada sexualmente. I remember the day that I told her that I was being sexually abused. Creo que fue el impacto tan fuerte para ella, I think it was such an impact strong for her. como muchas veces nos sucede que no lo podemos manejar. As many times that it happens to us and we don't know how to manage it. Así que no supo qué contestar. So she didn't know what to say. Y nuevamente yo me sentí rechazada y no me sentí apoyada. Then again, I felt rejected and not being supported. Claro que no podía identificar esas emociones. I couldn't identify those emotions. El impacto estaba siendo hecho en mi alma. The impact was being grounded in my soul. Aleluya. Así que un día llega mi madre, So my mother comes one day. porque casi nunca estaba en la casa. She was almost never home. Llega y cuando ella llega encuentra esta situación ocurriendo en la casa, When she comes home that day, she finds this situation happening in the house donde él iba corriendo con un cuchillo. where he was running after me with a knife. Y entonces ella, como es la primera vez que se percataba de eso, And since this is the first time that she notices this behavior, ella me agarró y quería esconderme para protegerme. she grabbed me and she tried to hide me. Pero ella no sabía que ya yo sabía defenderme.
But she did not know that she didn't know how to defend me. Así que me aló y me metió en un baño. So she put me in a bathroom. Y yo le digo, no me metas aquí porque aquí sí me va a acabar. I said, don't put me here because he's going to finish me Y here. recuerdo que mi madre se sentó en el inodoro, ¿verdad? Cerrado y se sentó. And I remember that my mother closed the cover of the bathroom and she sat on it, on the toilet. Y ella casi se estaba desmayando. And she was almost fainting. Fue tan grande el impacto de lo que ella estaba viendo It was such the great impact that she was living que sus ojos se comenzaron a voltear hacia arriba y comenzó a botar espuma por su boca. that her eyes started to flip backwards and foam started coming out of her mouth. El impacto era grande, lo que ella no sabía era que ya eso era mi diario vivir. That impact for her was so great, but she did not know that that was my daily life. Él estaba tratando de romper la puerta para entrar al baño He was trying to break down the door to be able to come into the y bathroom. decía las mismas palabras que siempre decía. And she would always say that he would always say the same words that he would always say. Ese día me llené de valentía. That day, I ended up with bravery. Y le dije, And I said, a mi madre le está ocurriendo esto. my mom, this is happening to my mom. Si le ocurre algo a ella, If something happens to her, soy yo quien te va a matar a ti. it's going to be me that I'm going to kill you. Y desde ese día entró en mí tanta ira y tanto odio. And from that day, I ended up with a lot of anger and a lot of hatred. Y dentro de mí comenzó a llenarse de odio por cualquiera persona. And then hatred started to enter in me for anybody. En ese momento él se fue y mi madre y yo quedamos ahí. That moment he left and my mother and I was alone there. Poco después mi padre fallece Then later my father passes away a la edad de 12 años. when I'm 12 years old. Aunque él no vivía con nosotros, Even though that he did not live with us, siempre estaba de pasada. he was always once in a while. Y hacía varios años que no estaba. And so it was many years that he had not come Eso by. creó un impacto muy grande en mi vida. That created a very big impact in my life. Porque se fue la única esperanza que yo tenía de alguna vez tener un padre. Because that was the only hope to have a father one day. Porque mi esperanza era que algún día él se percatara que había una hija que lo necesitaba. And I was hoping that one day he would realize that there was a child that needed him. Así que me volví aún más agresiva y me volví más amargada dentro de mí. So I started being more aggressive and more bitter inside of me. Así que comienza mi adolescencia en búsqueda de amor. So now in my teenage years, I'm looking for love. Y empiezo a buscar amor en los lugares donde nunca debí buscarlos. And then I started to seek love where I should never had gone and seeked for. Entonces me convertí en una chica promiscua, And then I became a promiscuous woman, buscando amor donde no lo debía. seeking love where there was no Donde no debía. love. Amén. Así que a la edad de 12 años So therefore at the age of 12, comienzo a usar drogas. I started to use drugs. Ahí comenzó un romance, Romance started, porque comienza como un romance. because it starts like a A romance. los 7 comencé con el alcohol y a las 11 con la marihuana. 7, I started alcohol, and at 11, marijuana. Pero ya a los 12 But now at 12, ya me gradué a droga fuerte. now I graduated to larger drugs. Y entonces ahí And then from there, comenzó mi gran tragedia. that is where my great tragedy started. Porque comienza como un romance, Because it starts like a romance, pero ya luego se convierte en esclavitud. but then it becomes a slavery. Y entonces yo me había convertido por todo esto que te estoy hablando, por todo esto que te estoy For hablando, all this that I have spoken to you of, yo me había convertido en una muchacha muy amargada, I had become a very bitter woman sin esperanza, without hope. no había dirección en mi vida, no había quien me diera un consejo. There was no direction or nobody to counsel me. Tenía lo que no sabía qué era, pero que era depresión y ansiedad. I didn't know what I had, but it was depression and Mi anxiety. corazón estaba lleno de odio. My heart was full of hatred. Y entonces también me había convertido en una adicta. And then I had now become an addict. Y comencé a verme tal como el enemigo me veía. And then now I started to see myself the way the enemy would see me. Comencé a verme como una persona que no tenía dignidad ni tenía valía. Then I started to see myself without dignity or a person who was not valued.
Mi madre, para cuidarme de aquella situación que había en el hogar, nos vamos a Chicago. My mother, to take care of me and get me out of the situation that we were living, she takes me to Chicago. Ella se asustó mucho cuando vio aquello y dijo, nos tenemos que ir. She got really scared when she saw that and she said, no, we gotta go. El problema es que ella no sabía que en Chicago la cosa iba a ser peor. The problem is that she did not know that in Chicago it was gonna get worse. Porque en las calles de Chicago había que sobrevivir. Because in the streets of Chicago, now you gotta survive. Y también que había que adaptarse a lo que había. And you have to adapt to what was there. Así que comencé a hacer cosas y travesuras que nunca debía haber hecho. So then I started to do things that I should never have done. Allí aprendí a manejar droga por la ciudad So then I learned how to manage drugs through the city y hacer muchas cosas malas que no voy a mencionar. and to do bad things that I'm not going to mention. Y mi madre estaba ahí, mi madre sufría y me decía, My mother was there and she would suffer and she would tell me, tenemos que irnos de aquí porque es que algún día te me van a matar. we have to leave here because one day they're going to kill you. Y yo no quería irme de allí And I didn't want to leave there porque allí yo podía liberar un poco mi agresividad. because there I can release my aggressiveness there. Porque yo sé que tú me miras hoy así. Mírame bien. Because you look at me well. Me veo bien. I look good. Esto es después de Jesucristo. This is after Jesus Christ. Antes era una mujer amargada y llena de odio. Because before I was filled with anger and filled with bitterness. Así que después de la ciudad de Chicago nos mudamos a Connecticut. And then after the city of Chicago, we moved to Connecticut. Y te voy a decir así, abuelo de pájaro. Te lo voy a decir por encimita. I'm going to say it like very quickly. Entonces conozco al padre de mis hijos. Then I meet the father of my children. Otro hombre disfuncional. Another dysfunctional man. Otra persona que también creció en disfunción. Another person who also was raised in Otra dysfunction. persona que no sabía amar ni respetar. He did not know how to love or respect. Así que nos unimos los dos. So then we joined, Los dos alcohólicos y drogadictos. both alcoholic and drug addicts. Y comenzamos a tener hijos. And we started to have Y children. tenemos 4 hijos. And we had 4 children. Antes de los 21 años yo tenía 4 hijos. Before 21, I already had 4 Tuve kids. 3 hembras y un varón. 3 girls and one boy. Y todos los criamos dentro de aquella disfunción. And we raised them against all that dysfunction. Pobres hijos. I'm so sorry for them. Y todavía les estoy pidiendo perdón And I'm still asking for forgiveness till today por mi ignorancia. because of my Porque el ignorance. impacto de lo que nosotros decidimos Because the impact of what we decide, tiene una gran repercusión en nuestros hijos. it has an impact in the children, in our children's Y no life. me justifica, And it doesn't justify me, pero yo era muy ignorante. but I was very ignorant. Era lo que conocía. Is what I knew. Así fue que me crié. That's the way I Eso was es lo que yo raised. conocía. That's all I knew. Así que un matrimonio disfuncional. So a dysfunctional marriage. Pero que toda aquella agresividad que yo tenía dentro de mí, But with all the aggressiveness that was inside of me, de alguna manera tenía que salir. in one way or another had to come out. Y me convertí en una esposa abusiva. And I became a abusive wife. Así que en mi hogar, en lugar de yo ser la maltratada, So instead of me being the mistreated one, yo era quien maltrataba. I was the one who was mistreating. Tuvimos un hogar donde había adulterio We had a home that had adultery de ambas partes. from on both sides. Así que había una total destrucción. So there was a lot of destruction. Pero entonces venimos a la ciudad de Orlando Then we come to the city of Orlando. y entre medio de eso pasaron muchas cosas. And among all that happened a lot of other things. Pero llegando a Orlando la situación se puso peor dentro del hogar. So then when we got to Orlando, the things got even worse Y inside the la home. adicción también se puso peor. And the addiction got even worse. Así que yo recuerdo que yo estaba en la ciudad de Chicago, de Orlando, y iba a lugares a visitar. So I remember that I was in the city of Orlando and I went to places where I would visit. Y estaba haciendo muchas maldades de las que se hace cuando uno tiene vicios de drogas y alcohol. And I was doing a lot of bad things that when you do when you're under the influence of drugs and Así que yo alcohol. estaba viviendo sin esperanza. So I was living without hope. Quiero decirte que yo vivía cada día esperando que alguien me hiciera algo para yo quitarle la vida o que alguien se atreviera a quitármela a mí. And so I was always living the life where I was waiting for somebody to either kill me or I kill somebody. Así que yo estaba en unos lugares metida So I was in places y estaba muy drogada. and I was very drugged. Aleluya. Pero ¿sabes qué comenzó a pasar? But you know what started to happen? Que en esos lugares donde yo me metía, That in those places that I would go, yo empecé a escuchar una voz. I started to hear a voice. Y aquella voz era una voz muy tierna que decía, And that voice was very soft that would tell me, Lucy,
Lucy, Lucy. Lucy. Y yo decía, ¿qué es esta voz que yo estoy sintiendo? And I kept telling myself, what is this voice that I keep hearing? Y recuerdo que yo miraba hacia atrás y decía, ¿quién me está llamando? And I kept looking backwards and I kept saying, who's calling Y me? los que estaban conmigo me decían, tú te has vuelto loca. And the people that were with me were saying, you're going Aquí crazy. nadie ha dicho tu nombre. Nobody has said your name. Pero yo estaba segura que alguien decía mi nombre. But I was assured that somebody was saying my name. Yo estoy segura que aquí alguien ha escuchado esa voz llamando su nombre. I know that people here have heard their names being called. Pero yo no sabía qué era esa voz. But I didn't know that voice. Yo no sabía qué era esa voz. I didn't know whose voice that was. En una ocasión, In an occasion, ¿sabes que el Señor cuando tiene un propósito con tu vida te guarda y te cuida? do you know that when God has a purpose in your life, He takes care of you? Aleluya. Estaba en un lugar, lo que llamamos una barra, I was in a place what we call the bar, un pub, ¿verdad? a pub. Y estaba en el baño haciendo muchas maldades y tenía conmigo muchas maldades ahí dentro. And in that bar, I was doing a lot of bad things. Y de momento, And all of a sudden, cuando yo salgo de aquel baño, when I come out of the bathroom, yo miro para todos lados y veo que el lugar estaba vacío. I look everywhere and the bar was empty. Y yo digo, pero si hace 10 minutos que entré aquí. And I said, 10 minutes ago, I entered. Y entonces comienzo a buscar dónde está la gente que estaba conmigo en ese lugar. And then I started to seek for all the people that were with me in that place. Y me voy hasta la barra donde estaban las personas atendiendo, las bartenders. And then I go to the bar area where the bartenders are. Y había una de las muchachas que conocía muy bien yo. And one of the girls that were there that I knew very well was there. Y cuando ella me mira, me dice, ¿y tú dónde estabas? And when she looks at me, she says, and where were you? Y yo le digo, ¿y dónde está la gente de aquí? And I say, but where's the people that were here? Y ella me dice, la pregunta, ¿dónde estabas tú? Porque aquí se metió una redada. And she says, no, where were you? Because there was a raid Y todo el mundo fue sacado y algunos llevados. and everybody was taken. ¿Y dónde estabas tú? And where were you? Y yo le digo, yo estaba en el baño principal. And I said, I was in the bathroom in the principal Y ella room. me dice, imposible. And she says, impossible. Porque aquí miraron todo este lugar. Because they raided the entire place. Déjame decirte que yo no sé si tú conoces el poder de tu Dios. I don't know if you know the power of your God. Y aún sin tú decirle que sí, Él viene tras ti buscando para salvarte. That even though that you haven't not said yes yet, He comes seeking you to save you. Y cuando yo me percaté de lo que estaba pasando, And when I noticed what was happening, yo pienso que el Señor me había transportado a otro lugar. I think that God had transported me to another place. De alguna manera Él me escondió de la policía. And in one way or another, He hid me from the police. Y no estoy diciendo que Dios nos cuida para que sigamos haciendo cosas negativas. And I don't say that God takes care of you so that we can continue to do bad things. Pero Él tenía propósito para mi vida. But He had a purpose in my life. Él tenía propósito para mi vida. He had a purpose in my Por life. eso llamaba mi nombre. That's why He was calling my name. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. En aquel tiempo la cosa se estaba poniendo tan y tan difícil. In that time, it was very difficult. Yo estaba tratando de criar mis hijos, ya me había divorciado. I had got divorced and I was trying to raise my children. No podía pagar la renta, no podía pagar nada. I couldn't pay the rent and I couldn't pay anything. Porque aunque estaba trabajando un poco, pero tú sabes, todo se iba en mi vicio. Because even though that I was working, you know that everything goes in your En la in your adicción. addiction. Así que un día llego a mi casa So then one day I get to my house y me acuesto a dormir and I go to sleep y tuve un sueño. and had a dream. En ese sueño And in that dream, yo estaba parada como en los aires I was like standing in the air. y yo miraba que era como un vacío. And I saw that there was like a void. Y frente a mí había una mesa And then in front of me there was a table. y aquella mesa era infinita And that table was infinite. y estaba toda vestida de blanco And it was all dressed white. y tenía todos los platos y todo estaba puesto formalmente para una cena formal. And there was like plates that was already placed on the table. Y entonces yo me paro ahí frente a esa mesa And so I stand in front of that table. y entonces yo digo en voz alta en mi sueño, And then I say in a loud voice in my dream, ¿qué es esto? what's this? Y de momento hubo unas voces que estaban paradas como esta distancia And then there was these voices that were standing at this distance. y me dijeron, And they told me, todas las voces al unísono, every voice in unanimous, me dijeron, esta this,
Es la cena de las bodas del Cordero. It's the meal of the wedding. Esta es la cena de las bodas del Cordero. This is the meal of the wedding. Y tú estás invitada. And you are invited. Y tú estás invitada. And you are Y invited. yo no entendí en ese momento de qué me estaba hablando eso. And I didn't understand in the moment in time what he was talking Le about. dije a mi mejor amiga, mira, ¿sabes que tuve este sueño? Y le expliqué. And I told my best friend, I said, look, I had this dream. And I explained Pareciera to que her, tengo una invitación, pero no sé ni a qué ni a dónde. I have an invitation, but I don't even know where. Yo no sé si tú sabes I don't know if you know que hay una mesa servida. that there's a table that is already Que va a haber served. una gran cena de las bodas del Cordero. That there will be a great meal in the wedding Cuando Cristo venga por su when iglesia, Christ comes for his va a church. haber una grande There's going to celebración. be a great celebration. Y déjame decirte que en aquella mesa And I'm going to tell you that in that hay table, muchos espacios vacíos. there are many spaces that are empty. Hay muchos espacios que todavía no tienen nombre. There are spaces that don't have a name yet. Todavía en esa mesa hay espacio para uno más. There's a space for one more. Todavía en esa mesa hay espacio para muchos más. There's space in that table for many more. Aleluya. Hallelujah. Qué lindo el Señor. How beautiful is the Lord. Así que ella me estaba invitando aún sin yo conocerlo. So therefore, he was inviting me without me knowing. Así que pierdo todo por mi adicción. Pierdo todo lo material, pierdo mis hijos, pierdo todo. So I start to lose everything. I lose my children. I lose everything. Viviendo sin esperanza. I'm living without hope. Promiscua, Promiscuous, robando, stealing, haciendo drogas, haciendo de todo. doing drugs, doing everything. Todo lo que está en la Biblia Everything that's in the Bible que no le agrada a Dios, that it doesn't please God. lo estaba haciendo yo. I was doing it. Así que estaba sin esperanza y viviendo en mi carro. So I was without hope and living in my car. Buscaba continuamente quién me quitara la vida o yo quitarle la vida a alguien. I was seeking continuously for somebody to take my life or me take somebody's life. Así que eso en una sinopsis fue mi historia So in a synopsis, this is my story que me llevó a aquel 1 de enero del 2006. that took me January 1st of 2006. Así que en aquel momento cuando yo dije, wow, donde yo he llegado, So in that moment where I said, "Wow, where I'm at," quiero que sepas que es que parece que ya había tocado fondo, no había más para abajo donde ir. and I want to tell you that this is the place in my life where I already had gone to the bottom of the pit. There was nowhere else to go. Así que el enemigo había logrado destruir mucho de mi vida y había logrado dominarla. So I want to tell you that the enemy had already taken me deep in my ways, and he dominated it. Y no había para mí salida. And there was no way out for me. El enemigo vino a matar, hurtar y a destruir. The enemy came to steal, kill, and destroy. Lo que pasa es que él parece que se le olvidó. But I think that he forgot Que vino alguien que vino desde el cielo, aleluya, a morir aquí para darnos vida y vida en abundancia. I think he forgot that there's somebody came down from heaven to come and give us life in abundance. Así que nosotros estamos para recordarle a la gente allá afuera que hay uno que puede cortar el plan del enemigo para nuestra vida. So therefore, I come to tell you that there's somebody that is here to come and give you purpose in life. Así que luego que me doy cuenta de mi condición, So when I notice the condition of my life, llamo a mi mejor amiga I call my best friend. y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, estoy buscando un lugar donde bañarme, no huelo muy bien. And I tell her I need a place to take a shower because I don't smell good. Yo pesaba como 80 libras. I was about 80 pounds, Yo creo que 80 era mucho. and maybe 80 was a lot. Y ella me dice, ven a mi casa. And she said, come to my house. Y me monto sigo en el carro y entonces voy manejando en la East Colonial. And I get in my car and I start driving on East Voy Cologne. hacia su casa. And I go to her house. Pero yo iba hacia el este en la tarde. But I was going east in the afternoon. Y entonces era interesante porque aunque yo estaba guiando hacia el este y ya el sol estaba puesto en el oeste, cuando yo iba manejando yo veía un sol delante de mí. It's interesting because I was going east, and even though that the sun was on the south or The west. on the west, I can see the sun in front of me. Y cuando miraba hacia atrás por el retrovisor estaba todo oscuro. And when I was looking through my rearview mirror, everything was dark. Así que yo me estaba acercando hacia la luz. So I was getting close to the light. Yo llego a su casa y ella me recibe y me abraza y llora. When I get to her house, she hugs me and she cries and she Cuando ve mi receives me. condición, ella se puso muy triste. When she saw my condition, she got very sad. Aleluya. Y entonces me dice, quédate aquí, báñate aquí, yo te voy a cuidar.
And then she says, stay here, I'm going to take care of you. Y entonces yo le digo, no, ¿y tu esposo? Y ella dice, vengo ahora. And I say, no, but where's your husband? She goes, I'll be right back. Va donde su esposo y abre la puerta del dormitorio. She goes to her husband's room, Y sin él voltearse y sin ella abrir la boca, and without him turning around or her opening her mouth, él le dijo, no me digas nada, ella se puede quedar. he says, don't say anything, she can stay. Él no conocía a Cristo He did not know Christ, y ella hacía solamente 2 meses que lo había conocido. and she had only had 2 months of knowing Christ. Aleluya. Pero el Hallelujah. Espíritu Santo le dijo, But the Holy Spirit told her, coge aceite y unge la casa, take oil and anoint the house. que voy a traer a alguien que trae un equipo de pelota con ella. Because I'm bringing somebody into your house that has a football team. Porque estaba endemoniada. Because she was demonized. Aleluya. I was demon possessed. She was demon possessed. Aleluya. Eso es lo que ocurre cuando tenemos diferentes experiencias en nuestra vida. El enemigo encuentra eso como una brecha para él entrar. That's what happens when you open up a lot of doors and the enemy finds a way Él in. dijo, todo el mundo necesita una segunda oportunidad. He said everybody needs a second Y opportunity. todo el mundo merece una segunda And oportunidad. everybody deserves a second opportunity. Yo quiero decirte que cualquier persona en tu vida que pareciera que no hay esperanza, I wanna- ellos también merecen una I segunda want to tell you that oportunidad. anybody that is in your life that seems that has no hope, they do have and deserve a second opportunity. Así que ella comienza a cuidarme y allí rompo vicio y ella tiene que experimentar todo lo fea que me puse en eso. So now she has to experiment all the ugly things that I started to experience with me. Aleluya. Y ella comenzaba a darme comida y me decía, espérate, déjame darte comida. And so she started feeding me and said, wait, I got to give you food. Pero entonces ella comenzó a hacer algo bien poderoso. But then she started to, Empezó a hacer algo bien poderoso. and she did something very powerful. Ella no lo sabía, She didn't know it, pero ella comenzó a leerme la Biblia. but she started to read the Bible to me. Después me contó que ella no entendía nada tampoco. And then she told me later that she didn't understand anything anyway. Pero la palabra de Dios dice But the Word of God says que esa palabra no retorna atrás vacía. it does not come back void. Yo quiero decirte que le digas la palabra a tu familia. I want you to tell the Yo Word to quiero your decirte que family. comiences a declararle a tus hijos que ellos son salvos. I want you to declare to your Yo children quiero that they're saved. decirte que le declares al enemigo, le digas al enemigo, apártate de mí, Satanás. I want you to tell the enemy to depart from me, Satan. Aleluya. Hallelujah. Mi alma te adora. Así que ella comenzaba a hablarme la palabra. So then she started reading the Me Word to empezó a me. llevar a la iglesia con ella. And she started taking me to church with her. Yo no entendía nada. I didn't understand anything. Y yo ya fui vestida, tú sabes, de una manera que And then I would go dress, in a way that, todo el mundo me miraba. and everybody would look at me. La verdad es que me veía muy mal. And I can tell you that I look really Como bad. 70 libras. 70 pounds. Todos los huesos se notaban. All y unas the cosas bones tremendas. in my body was pronounced. Así que ella me llevaba a la iglesia, pero a mí me daba mucha ansiedad. And then she would take me to church, so a lot of anxiety would come up. Y yo me sentaba al lado de ella y ella entonces me agarraba así de esta manera. I would sit next to her, and then she would grab me in this way. Y ella sonreía y decía, And she would smile and say, te quedas ahí, you're going to stay right there. te quedas ahí. You're going to stay right there. Aleluya. Aleluya. Ella disimulando para sostenerme para que la palabra de Dios pudiera entrar por Sí. mis oídos. She had to sustain me so that the Word of God could enter in through my Y ears. yo tenía mucha ansiedad porque cuando una persona resiste a Cristo, cuando una persona está llena del enemigo, está llena de demonios, no resiste la presencia de Dios. It's because when a person is demonized and they have a lot of demons in them, they cannot resist the Word of God. Así que yo creía que era ansiedad, pero eran los demonios que no querían So estar allí. I thought it was anxiety, but it was the demons that did not want me to be there. Así que me llevó por varias veces allí a la iglesia. So she took me many times to church. Y un día And then one day, no hicieron ningún llamado. they didn't do any type of calling. No me pregunte de qué predicaron. Don't ask me what they preached. Yo nunca entendí nada. I never understood anything. Pero una cosa sí sentí. But one thing that I did Yo feel, sentí dentro de mí el deseo de pasar al frente. I felt the desire to go Y forward. no habían llamado a nadie para adelante. And they had not called anybody to come Y forward. le dije a mi amiga, yo siento ir al frente. And I told my best friend, I feel like I got to go forward. Ella me dice, pues vete. And she said, well, then Y go. allí yo fui y le digo a la ujier, And I go and I touch the usher. mira, yo quiero aceptar al Cristo que ustedes predican. I want to accept the Christ that you preach.
Porque yo lo he tratado todo en mi vida y nada me ha funcionado. Because I tried everything in my life and nothing functions. Porque yo no tengo felicidad en mi vida. Because I don't have happiness in my life. Porque yo no tengo esperanza y yo quiero a ese Cristo. Because I don't have hope, but I want that Christ. Me hicieron la confesión de fe. They did the confession of faith. Y yo pensé que todo iba a estar súper bien. And I thought that everything was going to go well. Ahí es cuando el infierno entero se levanta. That is when the entire hell rises Porque el up. enemigo no quería perder a una como yo. Because the enemy did not want to lose somebody like me. Yo hacía mi trabajo para él, lo hacía muy bien. And I did the work for him and I did it very well. Yo los representaba muy bien. I would represent him very well. Aleluya. Así que estuve en esa casa después de haber recibido a Cristo. So then I was in that house after receiving Christ, Todavía seguía siendo una adicta. still being an addict. Febrero 25 llega February 25 comes y yo vuelvo al vómito. and I go back to my vomit Y vuelvo otra vez a la droga. and I go back to drugs. Después de 5 semanas yendo a la iglesia, After 5 weeks of going to church, habiendo aceptado a Cristo, having accepted Christ, habiéndome limpiado. having had cleansed me, Así que volví al vómito. so I went back to the vomit. Y fue interesante porque fue el día de la boda de mi amiga. And it was interesting because it was the day of my friend's wedding. Porque cuando ella aceptó a Cristo, ya sabía que tenía que arreglar su matrimonio, que ella vivía en mancomunión. Because she knew that she had accepted Christ and that she had to fix her marriage because she had to be in communion. Y ella dijo, yo tengo que arreglar mis cosas delante de Dios. She says, I got to fix the things before God. Así que se casó. No quería estar en fornicación y se casó. So she didn't want to be in fornication, so she got married. Y era bien interesante porque yo le ayudé, ¿verdad?, en la preparación antes del 25. And it was interesting because I helped her with all the preparation before the 25th. Y estuve en la boda. And I was in the wedding. Y entonces en la ceremonia la gente traía muchas tarjetitas con dinero adentro. So in the ceremony, people would bring the cards with money inside. Y era bien interesante mirar la cara de la gente. And it was interesting to see the faces of people. Cuando le decían, ¿qué tú quieres que yo haga con esto? When they would say, what do you want me to do with this? Y ella le decía, dásela a Lucy. And she would say, give it to Lucy. Y la cara de la gente. The people's faces. Pero estará loca ella, ¿cómo le vamos a dar el dinero a He Lucy? would say, well, what is she crazy? How are we going to give the money to Lucy? La flaca, ese era mi nombre. The skinny one, that was my name. La flaca ya tú sabes lo que va a hacer. The skinny, you know what she was going to do with it? Yo agarré todas aquellas tarjetas. I took all those cards. Lo más interesante era la cara de la gente. The interesting thing was the faces of people. Y cuando yo tuve todo ese dinero en mi mano, And when I had all that money in my yo no lo hand, había visto, pero yo lo sentía. I could not see it, but I Yo can podía feel it. olfatear. I can smell it. Y entonces algo dentro de mí se comenzó a... And then something started to stir up A inside of revolcar. me. It started to stir up. Y entonces cuando llegamos a la casa, And then when we got home, le dije, aquí está. I said, here you go. Me voy a ver la pelea de boxeo. Me voy a qué? A ver la pelea de boxeo. Oh, I was going to go see a boxing fight. Y ella me dice luego, She tells me then no later, sabía exactamente lo que iba a pasar. I knew exactly what was No going to sabía que te happen. ibas a volver al vómito. I knew you were going to go back Pero to the yo no te vomit, podía detener. but I could not stop you. Así que me volví al vómito. So I went back to my El vomit. día de las madres de ese mismo año, Mother's Day on that same year, me voy a un lugar a pariciar. I go to a place to party. Y de momento comienzo a usar la droga como siempre, porque usaba diario. And then I started to use drugs because I used it daily. Usaba de la mañana hasta el anochecer, no dormía. I would use it from the morning till night and I would not sleep. Y cuando llego a ese lugar estoy usando, And when I'm using in this place, pero pasó algo bien interesante. but something interesting happened. Yo comencé a sentirme incómoda en aquel lugar. I started to feel uncomfortable in that place. Yo empecé a sentir que yo no pertenecía allí. I felt like I didn't belong there. Y le digo a la persona que andaba conmigo, nos tenemos que ir. And I tell the person that was with me, we gotta Y go. me dice, te estás volviendo loca. And she said, that you're going Y crazy. es que nos tenemos que ir. And I kept saying, I gotta go. Y entonces trataba de bailar. Trataba de bailar. And then I would try to dance. Y las piernas parecían dos piernas izquierdas. And then it looked like two left feet. En un segundo se me olvidó bailar. En un segundo se me olvidó bailar. And in a second, I forgot how to dance. Y yo era muy buena bailando. And I was a really good dancer. En ese momento yo comencé a sentir And then I started to feel at that moment que algo grande estaba pasando. that something great was Y happening. yo sabía dentro de mí And I knew that inside of me, que era Él, that it aleluya. was him, Que hallelujah. era Él buscando. That it Porque was him déjame seeking decirte me. que el Señor es el que inicia la búsqueda por sus hijos. Because I'm the one who tells you that the God is the one who seeks his Y children. aunque yo lo había aceptado y me había vuelto otra vez, And that even though that I had accepted
it and I had gone back again, Él conocía mi corazón. he knew my heart. Él sabía que el enemigo me tenía atrapada. He knew that the enemy had me trapped, Pero él conocía la intención de mi corazón. but he knew the intention of my heart. Yo hubiera querido estar limpia. I would have wanted to be cleansed. Así que él estaba buscándome. So therefore he was seeking me. Ese día me fui y boté todo lo que tenía. And that day I threw everything I Y had. ella me dijo, tú te has vuelto loca. And my friends kept saying, "No, you're going crazy." Para hacerle el cuento corto, To make long story short, la iglesia me llama. the church calls me. Como me había convertido en esa iglesia, me llamaron. Since I had converted in that church, they call me. Y me preguntaron qué necesitaba y le dije, soy una adicta, ¿cómo me puedes ayudar? So they asked me, "What can we do for you?" And I said, "I'm an addict, and how can you help me?" Déjame decirte que la iglesia es el faro de la comunidad. Let me tell you that the church is the pharaoh of the community. Aquí es donde está Cristo. This is where Christ is. Aquí es donde la gente que necesita va a llegar. This is where people grow. Déjame when they decirte, come. si estás esperando que llegue la gente con corbata, te equivocaste. If you're waiting for people with ties, Porque la gente te va a traer a aquellos que nadie quiere. you're mistaken. God is going to bring those who nobody wants. El Señor te va a traer a aquellos que son despreciados allá afuera. God is going to bring you those who are Rejected. rejected. Aleluya. Aleluya. El Señor va a traer aquí otras luces, aleluya, para que esta iglesia la restaure. God is going to bring a lot of Lucy's in this place so that we can restore them. Así que me pagaron pasaje y me enviaron a Delaware. So they paid for my plane ticket and they sent me to Delaware. ¿Y por qué a Delaware? Why Delaware? Porque antes, en el tiempo de mayo, ¿qué te dije? En ese tiempecito, Because in that time, el Señor seguía llamando mi nombre. the Lord kept calling my name. Y un día que yo no estaba drogada, sentí el nombre. And the day that I wasn't drugged, I heard Y the name. comencé a mirar por todos lados dónde me están llamando, quién me está llamando. And I started looking everywhere, who's calling me, who's calling me. Y entonces de momento me acordé que había escuchado algo que en la Biblia alguien contestó. And then I remembered the day that when they called, it was Somebody answer. somebody answered. Y yo dije, ¿qué? And then I said, "What?" Y aquella palabra me dijo, ve con Dios. Y yo le dije, ¿a dónde? And that word said, "Go with God." And I said, Y "Where?" me dijo, a Delaware. He said, "Go to Delaware." Cuando me dijo Delaware, aquel peso que yo tenía encima se fue. I felt when they said Delaware, that weight had Porque yo left, no me quería ir. but I didn't want to go. Pero yo fui a Delaware. But I went to Delaware. Anyway. Entonces antes de irme a Delaware me senté en la iglesia. So before I went to Delaware, I sat at church, Y volvió esa voz. and that voice came back. Y de momento estoy sentada y oigo esa voz por aquí. And then I'm sitting down and I hear that voice here. Y esa voz me dijo, And that voice said, no mires atrás. "Don't look back." Y cuando me dijo, no mires atrás, yo quería mirar allá. Aleluya. Me dijo, no mires atrás, y yo quería mirar allá. And he said, "Don't look back." And I kept looking back. Pero entonces me acordé que había escuchado algo que en la Biblia alguien miró atrás y le había pasado algo malo. And then I remembered that in the Bible, somebody had looked back and then something bad happened to them. En ese tiempo no entendía que era la esposa de Lot y usted sabe la historia. And in that time, I didn't know that it was the wife of Lot, but you guys know the Así story. que yo quería mirar hacia atrás, pero no me atrevía. I wanted to look back, but I did not dare to. Pero es que esa voz era poderosa. Is that voice was powerful. Esa fue una voz con tanta autoridad y tanto amor que en esta tierra nunca la vas a escuchar así. That voice had so much authority and so much power that you would never hear that in earth. Así es, me imagino que así mismo le habló cuando le habló a Lot y su familia y le dijo, escapa por tu vida y no mires atrás. I can imagine that was the same voice that spoke to Lot's family to say, "Don't look back and escape for your life." Así que estoy en tratamiento, me llevan allá. So then they take me to the treatment and I go over there. Y entonces allí cuando yo llego las mujeres me decían, And then the women would say to me, tú eres un ángel que Dios envió a este lugar. they would tell me, "Are you an angel that God sent to this Y place?" yo decía, estas mujeres están más locas que yo. And I said, "These women are crazier than I. ¿Cómo que yo soy un ángel? How can they say that I'm an angel Ellas todavía no saben quién soy yo. if they don't even know who I am?" Y entonces comenzaban, a veces algunas se querían meter conmigo. And then there were women who wanted to come against me. Y entonces yo andaba con una Biblia. And then so I would walk with a Bible. Porque a mí, yo veía a los cristianos que andaban con una Biblia bajo el brazo. I would always walk with a Bible under my arm. Yo veía a los cristianos que hacían eso. I would see the Christians that would do Así que yo that. tenía que hacer lo mismo porque yo era cristiana. So I had to do the same because I was a Christian now. Y entonces cuando se querían meter conmigo, So they wanted to come against me. yo lo que le decía, Señor, les voy a meter con la Biblia. Les voy a meter con la Biblia. I would say, "Lord, hold me back because I'm going to hit them with this Bible." Así que algunas querían pleito conmigo. So some of them wanted, have arguments with me.
pero otras But me others, veían como un ángel de Dios. they would see me like an angel of God. Y yo no entendía, y era que eran mujeres apartadas del Señor. And that I understood that there were women that were separated En for su God. discernimiento y en el espíritu sentían que yo venía llena de Dios. That they felt in the spirit that she was coming filled with the Lord. Entonces comenzamos, la historia allí es muy larga, de otro día te cuento todos los milagros que ocurrieron allí. The Lord, the story is very long, so I'm going to make it short. Pero déjame decirte algo que pasó bien importante. But something that happened really Nos quick. llevaron a una iglesia They took us to a church, un domingo. a Sunday. Era una iglesia de morenos americanos. It was a church of African American. Tremenda. They were powerful. Esa gente adoran con todo. Those people worship with Esa everything. gente adoran con todo. They worship with Y everything. yo veía que estaban adorando a Dios. And I saw that they were worshiping God. Y yo decía, ahora yo soy cristiana, yo tengo que hacer lo mismo. And I said, wait a minute, I'm a Christian, so I got to do the Y same. esa gente bailaban. And those people would dance. Esa gente adorando a Dios. And they would worship God. Aleluya. Hallelujah. Y empezaban a hablar unos idiomas que yo no entendía. And they started to speak a language that I did not understand. Entonces yo veía que ellos levantaban las manos. And then I would see that they were raising Y yo their decía, hands. pues yo voy a levantar la mía, aunque sea hasta So aquí. I would say, I'm going to raise mine even if it's up to here. Ellos están levantando la mano, quizás hasta aquí me funciona. They were raising their hands, but mine functioned right here. Y entonces yo no sabía adorar ni sabía orar. I didn't know how to worship or pray. Pero ¿sabes qué? Yo estaba intentando. But you know what? I was trying. Yo no estaba buscando una experiencia. I was seeking experience. Yo estaba buscando la presencia. I was looking for presence. Y entonces en ese momento So then in that moment, empiezo a adorar a Dios. I started to worship God. Y entonces de momento mi lengua se trabó. And then my tongue got twisted. Y comencé a hablar nuevas lenguas. And I started to speak new tongue. El problema es que no sabía lo que me estaba pasando. But I didn't know what was happening to Yo me. le decía, ¿qué me pasó a mi lengua? I said, what happened to my ¿Qué es tongue? esto que yo siento? What is this that I Y feel? nunca lo supe hasta meses después. And then I didn't know anything until months later. En ese momento fui bautizada por el Espíritu In that Santo. moment, I was baptized by the Holy Y el Spirit. Señor comenzó a hacer milagros allí en el hogar Crea de Delaware. And the Lord started to do miracles in that Hogar Crea, hogar el hogar de prayer in tratamiento. Delaware. Y allí el Señor, había mujeres que me decían, And there were women that would tell me, mi madre tiene cáncer del seno. my mom has cancer in the breast. Y yo le decía, y me decía, por favor, ora. And they would tell me, pray, please. Yo no sé lo que ellas veían, pero ellas veían algo. I don't know what they were asking me, but they saw something Y in yo me. no sabía orar. And I didn't even know how to pray. Pero yo le decía, pues vamos a orar. But I would say, all right, let's go Y pray. yo le decía, en el nombre de Jesús, I said, in the name of el Jesus, cáncer ya no está. the cancer is not there El anymore. cáncer ya se va. The cancer will leave. El Señor la sana. The Lord will heal Y her. entonces a la semana escuchábamos noticias And then weeks later, we would hear the de news que la madre había sido that sanada. their mother would be healed. Y entonces fue que yo empecé a entender And that's when I started to que el understand Dios que yo había recibido era un Dios de poder. that the God that I had received was a God of El power. Dios que yo había recibido podía hacer cualquier cosa. That the God that I had received could do anything. El problema es que todavía yo seguía siendo una adicta. The problem is that I was still an addict. Y estaba con una ansiedad de irme para la calle y hacer lo mío. And I was still with anxiety to do the things that I wanted to do. Y tenía una batalla entre lo bueno y lo malo. And I had a battle between good and evil. Aleluya. Mi alma te adora. Entonces sucedió algo muy interesante. And then something very interesting happened. Porque desde que llegué allí les dije, aquí todo va a cambiar. Because from the moment I got there, I said everything's going to change. Porque aquí llegué yo. Because I got here. Qué atrevida. How dareful I Así que was. fue tan difícil So it was very difficult para ellos for them lidiar conmigo. to work with me. A los 4 meses me llamaron a la oficina 4 months later, they called me to the office porque había una situación. because there was a Pero situation. un momento antes mi hija me había llamado But a moment before, my daughter had called me. y me dijo, mamá, And she said, Mom, mi papá quiere enviar tus hijos a Puerto Rico. my dad wants to send your children to Puerto Rico. El gobierno se los había entregado mis hijos a su papá. The government had gave my children to their father. Y yo le dije, no, eso no va a suceder, yo voy para Orlando And mañana. I said, no, that's not going to happen. I'm going to Orlando Ella tomorrow. me dijo, no vengas, por And she favor, said, no, don't come. porque yo sé lo que tú vas a hacer. Because I know what you're going to do. Y ella estaba certera de lo que yo iba a hacer. And she was very certain of what I was going Que to en mi do. mente lo que había no había nada bueno. Because what was in my mind, there was nothing good. Pero entonces te dije que el Espíritu de Dios estaba en mí. But then I told you that the Spirit of God was in me. Que su poder estaba trabajando conmigo. That His power was working with Y me. me dio un sueño en el que había una montaña. And He gave me a dream where there was a Y mountain. yo estaba en una casita con mi madre. And I was in a house with my Y mother. cayó mucha lluvia. And a lot of rain fell Y down. cuando termina la lluvia yo miro y no veo la montaña. And when the rain has stopped, I don't see the mountain.
Y entonces dije, ¿qué pasó aquí? And then I said, what happened Y le dije a here? mi madre, la montaña se movió. And the mountain had moved. Y le hablé a una de las mujeres del tratamiento del centro. And I talked to the woman of the center, one of the Y women. le conté el sueño. And I told her about the dream. Y me dijo, la palabra dice And she said, the word que says si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, that if your faith is like a tú le mustard dirías a seed, ese monte que se mueva y se moverá. you tell the mountain move and it will Y yo le move. dije, así es la cosa. And I said, that's the way it Y me is. paré en la puerta. And I stand at the Y door. levanté mis manos. And I lifted up Y my le dije, hands. Señor, And I said, Lord, tú que eres poderoso. you that are Si tú powerful, quieres que yo permanezca aquí, mueve esa montaña. if you want the mountain to move, move that mountain. La montaña se movió. And the mountain moved. Porque te dije que si tu fe es como un grano de mostaza, Because I said that if your faith is like a lo que mustard seed, tú digas será. what you say, it goes. Aleluya. Y entonces seguí viendo el poder de Dios. And so I started seeing the power of God move. Pero entonces me llamaron a la oficina But then they called me to the office. y me dijeron, ¿sabe qué? Tenemos noticias. And they said, you know what, I have news. Usted tiene que ir de aquí. You got to leave here. Las palabras exactas fueron, The exact words were, you have to go. you got to go. You're too much of a challenge. You're too much of a challenge. Eres mucho Esas fueron sus palabras exactas. reto. That was the exact word. Y le dije, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? And I said, Lord, what am I going to do now? Todavía soy una adicta. I'm still an addict. Yo vine aquí obedeciéndote. I came here obeying you. Y entonces me llevaron a otro centro. And then they took me to another Y en ese center. centro pasaron muchas cosas que las voy a brincar. And then in that center, a lot of things happened that I'm going to edit it. Allí también me usó Dios. The Lord used me in that place as Y las well. mujeres me empezaron a respetar no por mí, Women started to respect me not because of me, por la luz que yo cargaba. but because of the light that I was Y aunque carrying. yo no sabía orar ni entendía nada, And even though that I did not know how to pray and I didn't understand anything, una cosa yo hacía, yo oraba todos los días. one thing that I would do is that I would pray every single day. Decían, apaguen la luz a las 10. They would say, turn off the light at 10 o'clock. Y a las 10:01 yo estaba arrodillada. And 10:01, I was already on my knees. Y aquellas mujeres empezaban a burlarse de que yo oraba. And those women would bully me because I was praying. Yo decía, voy a usar la Biblia. And I would say, look for the Bible. Y un día el Señor me dijo, And one day the Lord said, tranquila que no es a ti a quien te están faltando el respeto. don't worry because they're not disrespecting you. Me lo están haciendo a mí. They're doing it to me. El otro día les dije, And then the next day I told them, le dije, ustedes no me están faltando el respeto a mí. I said, you're not disrespecting me. Ustedes están faltando el respeto a quien yo estoy, con quien yo estoy hablando. You are disrespecting the one who is with me. Desde ese momento en adelante ya hubo silencio a mi hora de orar. From that moment, there was a complete silence. Las únicas voces que había eran para pedirme que orara por sus situaciones y sus casos. The only voices that I started to hear was for them asking me for prayer. Porque Dios había llegado allí. Because the Lord had made it Dios there. había llegado allí. God had made it there. Aleluya. Hallelujah. Pero pasaron muchas cosas en ese lugar. Now, a lot of things happened in that place. Eso fue en Bethlehem, Pennsylvania. That was in Pennsylvania. En Belén de Pensilvania. Qué lindo. Aleluya. In Belém of Pennsylvania. Pero pasaron 4 meses más. 4 months went by. ¿Y sabe qué pasó? And you know what happened? La historia es bien larga, pero me llamaron a la oficina otra vez. The story is very long, but they called me to the office again. Y esta vez me dijeron, And this time they tell me, tú te tienes que ir. you gotta go. Porque para ti no hay esperanza. Because for you there is no hope. Tú nunca vas a cambiar. You will never change. Palabras literales. Those were literal words. Y recuerdo que me hicieron recoger mis cosas. Tienes 10, 15 minutos para recoger todo y salir de aquí. I remember that they told me you got 10 to 15 minutes to get everything and leave. Llamaron a mi hija para que enviara un pasaje, alguien mandara un pasaje de un ticket de avión. They called my daughter to send me a plane ticket. Y entonces yo salgo afuera. And then so I leave the door. Tenía muchas maletas, And muchos paquetes, muchos I had a lot of paquetes packages y una grande maleta. and a big suitcase. No había tiempo para empacar todo bien. There was no time to pack everything well. Más yo había acumulado muchas cosas allí. Plus, I had accumulated a lot of things Entonces there. lloré porque no sabía cómo yo iba a llegar al aeropuerto. And so then I cried because I didn't know how I was going to make it to the airport. Yo decía, Señor, And I would say, Lord, ¿qué voy a hacer ahora? what am I going to do now? Era enero del 2007. It was January of Y 2007. hacía mucho frío, estaba como a 10 grados la And it temperatura. was very cold. It was like 10 No degrees. tenía un buen abrigo. And I didn't have a good Y jacket. me habían tirado todo afuera y yo tenía que caminar. And they had threw everything out and I had to go walk. Tenía que ir a buscar un money order para pagar un taxi para llegar al aeropuerto. I had to go get a money order so that I could pay for a taxi so I can get to the airport.
Cuando voy caminando, llego a una tienda When I go walking, I go to a store. y le pregunto, ¿qué ustedes tienen el MoneyGram? El MoneyGram. And I ask them, do you guys have MoneyGram Y me here? dicen, no, tienes que dar en el Walgreens y tienes que caminar como 2 horas. They said, no, there's one in the Walgreens, but you have to walk about 2 Y hours. yo le dije, yo no puedo porque en ese tiempo ya viene el avión, ya se va el avión. And I said, oh my God, the plane is coming. Me preguntaron qué me pasó y les conté la historia que me habían echado. They asked me what happened, and I told them the story, and I said that they had let me go. Pero yo te dije que todavía yo seguía siendo una adicta. But just remind yourself, I'm reminding you that I was an addict. Y todavía mis ademanes eran de eso. And I would still, manage that. So, yo imagino que ellos me miraban como yo me manejaba. So they were looking at me how I was managing myself. Y entonces cuando me voy a salir viene un muchacho detrás de mí. And so then when I was leaving, a guy comes behind me, Un muchacho fuerte. a big, strong guy. Pero se le notaba que tenía vicio. But it noticed that he also was Y addicted. viene detrás de mí y me dice, no te preocupes, yo te voy a llevar. And he said, don't worry, I'm going to take you. Y yo, And I said, Pero no tenía otra respuesta, no tenía otra opción, así que me monté en su auto. But I didn't have another response, so I didn't have another option, so I got in his car. En cuanto me monté, empecé a mirar alrededor a ver con qué me iba a defender. And as soon as I got in the car, I started looking around, what am I going to defend myself with? Porque yo dije, este me va a dar un golpe para quitarme los 30 pesos del taxi. Because I said, this guy is going to hit me to take the $30 that I have for the taxi. Así que yo me voy a defender. So I said, I'm going to have to defend myself. Yo sabía hacerlo muy bien, I knew how to do that very well. pero no había nada en el carro. No había nada en But el there was carro. nothing inside the car. Y entonces le cuento la historia. So then I remember the story. Y vamos allá al tratamiento y recogemos todas mis cosas. We go to the treatment and I pick up all of my things. Y él me dice, vamos que te llevo al aeropuerto. And he says, let's go, I'm going to take you to the Y airport. comienza a entrar por los housing projects. And he starts to go through the housing Y project. yo dije, hasta aquí llegó la flaca. And I said, up to here is where this skinny lady is ended. Aleluya. Pero él me decía, tranquila. But he would say, don't worry. La cosa es que pasaron muchas cosas en este trayecto, muchas más milagros. Is that a lot of miracles happen. Te lo digo otro día si me invita. And I'll tell you another day if you invite me. Pero en el camino yo le digo, But in the way I would tell him, porque yo le había dicho al Señor, Señor, envíame un ángel que me ayude. because I had told the Lord, send me an angel to help me. Cuando él me pregunta mi nombre, yo le digo mi verdadero nombre. When he asks me my name, I tell him my real name. Y yo le digo, ¿y cómo tú te llamas? And I ask him, what is your Y name? él me dijo, mi nombre es Ángel Vázquez. And he says, my name is Angel Y yo dije, Vasquez. hasta de nombre me lo envió. I said, oh my God, he even sent me the name. Ese es el Dios que yo conozco. That is the God that I know. Yo estaba conociendo el poder de Dios. I was getting to know the power of God. Entendía que era una señal de Dios. Esto es lo que yo estoy enviando para ti, tranquila. I was taking it as a sign of God. This is what I'm sending to you. Don't worry. En el camino vamos hasta el aeropuerto. So on the way, we were going on our way to the airport. Porque él me dijo que él iba a buscar su metadona. Because he told me that he was going to get methadone. Y yo dije, ve que no me equivoqué. And I said, I think I'm mistaken. Así que llegamos al aeropuerto So we got to the airport, y yo todavía seguía siendo una adicta. and I'm still an addict. Entonces cuando llegamos allí, él me dice, vete adentro y pregunta si tu boleto electrónico está. He tells me, go inside and go ask if your electronic plane ticket is there. En lo que yo saco todas tus cosas. Well, I take all your stuff out. Entonces él va cargando todas mis cosas hacia el lobby. So he's carrying all of my stuff to the lobby. Y la persona que está ahí en las balanzas que pesan las maletas, And the person that is there that weighs all the packages los comienza a mirar a nosotros muy raro. start looking at him very weird. Y le digo, mi boleto está aquí. And I tell him, my plane ticket is Y here. entonces me dice, pues mira lo que vamos a hacer, vamos a abrir esta maleta. And so he said, look at what we're going to do. We're going to open up this suitcase. Él abrió la maleta y empezó a echar de las cosas que habían ahí y se trepaba sobre la maleta para cerrarla. And so he opens up the suitcase and he starts to put all the packages and started to shove them and sit on it. Hasta el día de hoy no entiendo cómo puso tanta cosa allí. Up to today, I still don't know how he put so many things inside of Y it. la señora le dijo, ella tiene que pagar sobrepeso. Va a tener que pagar sobrepeso. And then the lady said she's going to have to pay the overweight. Va a tener que pagar sobrepeso. She's going to have to pay the overweight. Eso va a pesar más de 50 libras. That's going to weigh more than 50 pounds. Pero yo no tenía dinero. But I didn't have any money. De los 30, él me cobró 20 y me dejó 10. From the 30, he charged 20 and he left me 10. Sí, me dijo para comprar una tarjeta de llamada y algo como eso, para que llamara. Sí. And then he left me for me to make phone calls. Así que no había dinero para pagar extra. So there was no money to pay extra. Y
Y entonces él me dice, And then so he tells me, ¿tú ves todo esto que está aquí? you see all this here ¿Que sobró? that is left over? Habían como 5 bolsitos There was like 5 con bags muchas cosas. with a lot of things. Me dijo, te vas a ir al baño You're going to go to the bathroom. y vas a coger esta bolsita. Tenía una bolsa de mano. And he had a handbag and he said, you're going to take this bag. Y me dice, todo eso lo vas a poner aquí. You're going to put everything there in here. Era como pasar el cabello por el ojo de la aguja. Y yo le digo, este está más loco que yo. And I said, this guy is crazier than I. Y ya yo estaba poniéndome un poco ansiosa porque yo seguía siendo adicta y yo sabía para dónde yo venía. And I started getting anxious because I was still an addict and I still didn't know where I was going. Y entonces cuando nos vamos a poner la maleta, la muchacha dice, tienes que poner la maleta aquí para pesarla. And then the lady says, you still got to put your luggage here so we can weigh it. Y entonces él agarró aquella maleta y él casi no podía. And he grabbed that luggage and he could barely do it. Y esa mujer miraba el digital. And that lady looked at the digital. Y todos mirábamos el digital. And everybody's looking at the digital. Y cuando nosotros vimos lo que marcaba, And when we saw what it was weighing, apareció un 5. a 5 Apareció un appeared. 0. A 0. Y apareció un 0. And another 0. Aleluya. Era Hallelujah. It 50.0. was 50.0. Aleluya. Eso lo hace Dios. God does Yo that. te dije que yo tengo un Dios de poder. I told you that I had a God Yo of no sé power. cuán poderoso es el Dios tuyo. Your God is Bien powerful. poderoso. He is powerful. No fue 50.1. It wasn't 50.1, 50.0. Y 50.0. esa mujer nos miró. And that woman looked Ella at dijo, me yo nunca he visto eso. and she said, I've never Yo seen that. nunca he visto eso. I have never seen that. Apenas podía mover la You maleta could para barely otro lado. move the luggage, Pero no podía cobrar. but she can't charge what is not there. Entonces le abrazo al muchacho y le doy las gracias. So I hug the guy and I give him thanks. Por eso nunca me olvido de su nombre y lo bendigo donde quiera que That's esté. why I never forget his name and I bless him wherever he's at. Me voy al baño con aquel reguero de cosas. And so I pick up the rest of the things. Y entonces voy al baño y yo digo, pero ¿cómo él quiere que yo haga esto? And I go to the bathroom and I say, how does he want me to do this? Pero yo había aprendido una cosa, But I had learned one thing, que cuando tú obedeces a Dios, that when you obey tú God, ves grandes cosas. you see great things. Entonces yo saqué todo y empecé a poner en aquel bolsito. And then I took everything out Era and un I started poco más putting grande que everything mi inside the cartera. bag. Era un poco más grande que esa cartera. Levanta esa cartera. it Un was a- poquitito más grande It que was esa a cartera. little bit bigger than that bag. La próxima vez la traigo. Next time I'm going to bring the bag. Y yo comencé a poner cosas y yo no sé cómo parecía que no había fondo. And I started putting the things and it looked like it Todo had lo que no yo end. metía ahí cabía, pero la matemática no era suficiente. The mathematics wasn't enough. Y todo lo que yo puse ahí cupo. And everything that I had fit Y in there. entonces yo seguía sabiendo que yo había aceptado un Dios de poder. And then I had remembered that I had accepted Yo a God of sabía que el power. Dios que yo le servía tenía poder para cualquier cosa. I knew that the God that I served had power for anything. Pero es que yo le estaba creyendo. It is that I was believing in him. Aleluya. Aleluya. Me monto en el avión And I get in the plane y me siento and I sit down solita allí. alone by No había nadie myself. conmigo. There was nobody with Casi me. toda mi vida estuve sola. All my life I was alone. I'm okay being alone. Yo estoy bien estando Yo sola. ando con los 3. I'm with the 3. ¿Ok? Okay? Entonces me senté. And so I sat down. Y entonces ahí fue que caí en tiempo. And that's when I got in time. Y empiezo a hablar con Dios. And I start talking with God. Y le digo, And I tell him, Señor. Lord. Y comienzan las lágrimas. And I start crying. Y lloré desesperadamente. And I was crying Y le desperately. dije, Señor, yo te obedecí. And I said, Lord, I obeyed you. Y mira cómo sigo, yo sigo siendo una adicta. And look, I'm still an addict. Yo sigo siendo una adicta y yo te obedecí. Tú me dijiste que viniera y yo vine. I'm still an addict and I obeyed you and I came and I obeyed you. ¿Qué voy a hacer ahora? Tú sabes que me voy a morir en cuanto llegue a Orlando. What am I going to do? You know that as soon as I get to Orlando, I'm going to die. ¿Qué va a pasar con mis hijos y la iglesia que me pagó el boleto de What's avión going to happen with my children and the church that paid my plane ticket para ir? so that I can go? De momento lloraba amargamente, And I was crying very bitter, pero estaba confiando. but I was trusting. Yo estaba confiando. I was trusting Porque el que toca la puerta se le abre. because the one who knocks on the door, it gets Al que open. pide se le da. The one who Aleluya. asks, it is given. Y entonces yo le dije, Señor, And so I said, ¿qué Lord, vas a hacer? what are you going to do? Sigo siendo una I'm adicta. still an addict. Y de momento mi estómago se volteó como si tuviera un bebé dentro. And all of a sudden, my stomach started to twirl like if there was a baby inside Y of it. sentí un sonido que hizo. And I heard a noise that went
De momento sentí que algo salió de mí y se elevó hacia los aires. And then I felt something that left me and En it ese went into momento the yo air. fui libertada de las drogas y del alcohol. And from that moment I was delivered from alcohol and drugs. Yo nunca tuve que intentar estar limpia. No tuve que intentar estar I limpia. never had to try to be clean. El Señor rompió las cadenas. The Lord broke the chains. Porque cuando Él lo hace bien. Because when he does it Cuando Él well. murió en la cruz del Calvario, momentos antes, Él dijo, consumado es. When he died on the cross of Calvary, he said, consumed it is. Consumado es que el sacrificio fue perfecto. That means that the sacrifice was perfect. Él tiene el poder para hacer lo que tú creas que Él puede hacer. He has the power to do whatever it is that you think he can do. Entonces fui libre. And then I was delivered. Y no entendía lo que estaba pasando. And I didn't know what was happening. Ni me había enterado que era libre. Nor I even known that I was being delivered. Llego a Orlando. I go to Orlando. Me parece que todo esto ocurrió entre 25 y 27 de enero de 2007. I believe that it happened in the 24-25 of 2007. 25 al 27. 25 to 27, Voy a around llamar a la línea aérea para que me den una fecha exacta. No recuerdo bien. there. I don't remember well. Llego a Orlando I get to Orlando, y decía, bueno, ahora yo llego aquí, ya sé que voy a morir. and I said, all right, I'm here. I know I'm going to die. Al otro día salgo con mi hija a la calle. The next day, I go with my daughter to the streets. Y entonces comienzo a mirar a mi alrededor y parecía una niña pequeña mirando a mi alrededor. And I look like a little girl looking around my Y surroundings. yo andaba mirando así hacia arriba, parecía una loca. And I was looking up like I was crazy. Y entonces mi hija me dice, mami, ¿a ti qué te pasa? And my daughter says, what is wrong with you? Y yo le digo, es que no sé por qué el azul del cielo está tan azul. And I kept telling her, I don't know why the sky is so blue. Es que no sé por qué esas hojas de los árboles son tan verdes. I don't know why the leaves are so green. Yo no sé por qué los colores están tan brillantes. I don't know why the sun is so bright. Es que yo no había entendido Is that todavía I had not understand yet que las escamas que estaban en mis ojos, que no me permitían ver, that the blinds that were in my eyes that did not allow me to see habían sido removidas. had been removed. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Entonces es que me percato que Dios lo había hecho. Is when I noticed that God had done the miracle. Pero cuando Dios hace cosas como esa, Is that when God does those type of things, hay personas que no lo creen. there are people who do not believe it. Porque todo el mundo decía, ella va a morir así. Because everybody kept saying that she's going to die that Para way. esa no hay esperanza. There is no hope for her. De hecho, yo sabía que para mí no había esperanza. In fact, I didn't even Si know. Cristo no interviene, no había espacio I para mí. knew that there was no hope, that if Pero God dice did la not palabra, intervene, Jehová dice, God says, habrá algo que sea difícil para mí. would there be anything difficult for me? Y comienza mi nueva vida en el espíritu. And then the new life in the spirit would Porque ya estaba libre de la droga y el alcohol. because I was already delivered from drugs and Y alcohol. entonces recuerdo que la gente decía, ella ya mismo vuelve para la calle. And so I remember people saying she's going to go right back to the street Porque la gente no ha experimentado el verdadero poder de Dios. because people do not experience the true power of God. Cuando Dios hace algo, lo hace final, final, final. When God does it, He does it, and He does it well, Está well, well. completo. He does it complete. Ni siquiera el pastor que tenía en ese tiempo. Not even the pastor at that time that I Él me had. decía, He would tell me, ¿sabes qué? you know what? Yo no sabía, yo no creía que tú lo podías hacer. I didn't think you could do it. Y yo le dije, yo tampoco. And I said, I didn't either. Solamente Dios. Only God. Así que yo había encontrado como la samaritana a alguien que conocía todo de mí, alguien que me había amado, aleluya, pero me perdonó, aleluya. So like the Samaritan woman, I had found someone who knew me and He saved me. Así que es que por eso es que yo predico su palabra. That's why I preach His word. Por eso es que yo vengo a decirte que yo conozco a alguien que supo todo de mí y supo todo de ti y como quiera te amó. And that's why I come to tell you that there's somebody who knows all of you and He loved you. Entonces dice la palabra And then the word que says si alguno está en Cristo, that if someone is in Christ, nueva criatura es. new creation it Las is. cosas viejas pasaron. All things He past aquí todas son hechas and nuevas. everything is made new. Dios nos ama como estamos, God loves us the way we are, pero no nos quiere dejar así. but He doesn't want to leave you that Y way. entonces yo entendí And so then I lo que understood significa seguir a Cristo. what knew to serve Christ. Que no era solamente recibir los milagros y la experiencia, That it wasn't just to receive the experience and the miracles, sino que era obedecer. but it was to obey, Empezar a vivir de acuerdo a su palabra. to live according to His word, Para no vivir experiencias de vez en cuando. not to live experiences once in a Para while, vivir milagros todos los días. to live miracles every day. Aleluya. Así que voy a escribir un libro de todos los milagros. So I'm gonna write a book of Porque all the son miracles demasiados. because there are too many. Así que Cristo vino a sanar. So therefore Christ came to heal, Vino a libertar. to deliver, Aleluya. Y Él vino para ti. and He came for you.
Aleluya. Aleluya. Así que comencé a buscar a Dios. So I started to seek God. Empecé a buscar a Dios sin entender nada. Sin entender nada. Empecé a I buscar a kept Dios. seeking without understanding anything. En una ocasión recuerdo que me metí en un ayuno de 7 días. In an occasion, I went in a 7-day fast. Cuando salgo me fui a una tienda. When I leave, I go to a store. Y cuando voy caminando por una hilera, And when I'm walking down the aisle, había un hombre que venía por otra. there was a man coming from another aisle. Cuando aquel hombre me vio, And when that man looked at él me, comenzó a caminar en retroceso. he started walking backwards. Y caminaba bien rápidamente hacia atrás. And he started walking really Y me fast. miraba como que pasaba algo conmigo. And he was looking at me like something was going on with me. Y yo decía, ¿qué es lo que él está viendo en mí? Que And lo I said, asusté. what is he looking at El me? Señor me dijo, él está viendo mi gloria. And the Lord said, he is looking at my glory. Los demonios en él no te resisten. Where the demons look at you, they cannot resist you. Aleluya. Hallelujah. Eso es lo que pasa con Dios. That's what happens with God. Comenzaron muchos milagros. A lot of miracles started to Me habían happen. quitado mis hijos, te dije. Me habían quitado mis hijos. They had taken my children away from me. Y me dieron un apartamento. And they gave me an apartment. La gente me decía, tú no vas a poder The people would tell me that you're not going to make it. conseguir un apartamento. I found an Otro día apartment. te digo la historia. And then I'll tell you a story Pero another yo day. quería a mis hijos de vuelta. But I wanted my children back. Porque yo dije, todo lo que el enemigo me robó me lo tiene que devolver. Because I said everything that the enemy stole from me, he has to give it back. Y la gente me decía, tú necesitas dinero. And people would tell me, you need Necesitas money. un abogado You need a lawyer para ir a la corte a buscar tus hijos. to go to the court to get your Y yo le dije, children. ni dinero ni abogado. I said, not even money, not even Al a menos lawyer. no abogado humano. And less a human lawyer. Yo tengo a Jesucristo. I have a Jesus Y Christ. le dije, Espíritu Santo, vamos a la corte. I said, Holy Spirit, let's go to court. Móntate, Señor, que nos vamos. Lord, come because we're leaving. Llegando a la corte, We get to the le digo, court. Espíritu Santo, bájate que nos fuimos. I said, Holy Spirit, get down because we're leaving. Y le dije, tú vas delante de mí como siempre. Because I said, you go before me like always. Cuando llegamos a la recepción, When we get to the reception, me dicen, ¿qué te puedo servir? they ask me, what can I serve you? Le digo, yo vengo aquí a ver qué tengo que hacer para recuperar a mis hijos. I told them I came here to find out what I got to do to get my children Y back. esa mujer me empezó a hacer preguntas. And that woman started to ask me a lot of Miraba en questions. el computador And they go to the computer. y me decía, And she would ¿estás tell me- trabajando? Are you working? Sí, estoy trabajando. Yes, I'm working. ¿Tienes un apartamento? You have an apartment? Sí, tengo un apartamento. Yes, I have an apartment. ¿Y cómo tú estás? ¿Tú estás bien? And are you okay? Sí, yo estoy bien. Yes, I'm okay. Ok. Okay. Vete y busca a tus hijos que son tuyos. Go and get your children because they are yours. En menos de 5 minutos yo entré y salí de la corte con mis hijos. In less than 5 minutes, I entered Yo and no I sé left si with tú my entiendes children. lo que yo te estoy diciendo. I don't know if you Yo no understand sé what I'm cuál es la trying to tell you. situación que tú tienes, que tú necesitas un abogado. If you have a situation that Pero you need yo a tengo a lawyer, Jesucristo y te lo puedo prestar en cualquier and I can give you momento. Jesus because I can lend it to you in any moment. Y la gente me decía, ¿y cómo lo hiciste? And the people will tell me, how did you do it? Yo no tuve que hacerlo. I didn't have to do it Porque Él lo hace por mí. because he does it for Él me. lo hace por mí. Ah, Aleluya. pero pasaba algo. Oh, but something was going on. Mi vida cambió. My life changed. Y la gente mirando la transformación. And people were looking at my Ya me transformation. vestía diferente. I was dressing differently. No porque me lo dijeron. Not because they told El me. Espíritu Santo me hacía saber cómo vestirme. The Holy Spirit was letting me know how I had to Aún el dress. pelo me decía cómo lo debía llevar. Even my hair, he told me how El to. maquillaje, todo lo que podía hacer, Él me decía cómo y hasta dónde. The makeup and everything, he would tell me how and Mi vida how. comenzó a ser transformada. And my life started to be Y la transformed. gente empezó a ver. And people started to Y see. Dios comenzó a usarme. And God started to use Pero me. entonces Dios me decía, ponle la mano allí que voy a sanar. And God would tell me, put the hand because I'm going to heal. Y yo decía, Señor, es que yo tengo un problema. And I said, Lord, is that I have a problem? Es que yo sigo fumando. Is that I keep smoking? Porque tú me quitaste la droga y el alcohol, pero no te quitaste la nicotina. You took away alcohol and drugs, but you didn't take the nicotine out of Así me. que 2 años después de haberme convertido, seguí fumando y llorando. So 2 years after I've been converted, I keep crying and I keep Porque a veces le asking. entregamos al Señor solamente algunas cosas. Because the Lord takes away a few things. Oh, sorry. Sometimes we give only certain things to the Lord. Aleluya. Y entonces le digo, Señor, yo lloraba, fumaba y lloraba. And I would cry and say to the Lord, Lord, and I'm smoking. Y yo lloraba porque tú no me quitas esto. And I'm crying because you don't take this away from me. Yo he cambiado todo. I have given you Te everything. he enseñado hasta usar bien mis finanzas. I even learned how to use my finances Me diste well. la fortaleza para dejar la gente que debía alejar de mi vida. You gave me the strength to be able to take away the people that were not good for me. Me ayudaste a dejar de ir a los sitios que ya no debía ir. You helped me get rid of the places that weren't good for me. Me enamoraste de ti, Señor. I fell in love with you, Lord. Pero yo todavía fumo. But I still smoke.
smoke? ¿Por qué? Why? Y un día salí de la iglesia, And one day I go to salí church corriendo and I ran hasta llegar a mi casa para poder fumar. till I went to my house because I needed to Y smoke. lloré amargamente. And I was crying Le bitterly. dije, ¿por qué no me lo And I would quitas? say, Lord, why do you don't take this away Y from me? entonces esa voz otra vez, porque él me habla mucho And audible. then that voice, he always speaks to me with a loud voice. Y me dice, And he tells me, yo no te puedo quitar I can't take away from you lo que tú no me entregas. what you don't give me. Lo que tú no me entregas. What you don't give me. Porque muchas veces nosotros tenemos algo Because y le decimos, Señor, cógelo. many times we have something and we say, Señor, take it, God. pero cógelo. But take it, God. Pero ¿por qué tú no me lo quitas? But why don't you take it away from Pero me? ¿por qué tú no me lo quitas? But why don't you Yo le take había it away from entregado me? la droga y el alcohol, I gave him drugs and alcohol, pero no le había entregado el cigarrillo. but I had not given him the cigarettes Y algunas otras cosas más, pero no eran vicios. and some other things, but there weren't addictions. Cuando él me dijo When he tells me esas palabras, those words, no te puedo quitar I can't take lo away que tú from no me you entregas, what you don't give me. porque él es un caballero, Because he's a gentleman. porque él irrumpe nuestra vida con fuerza. Because he comes with power. into Pero our él life. cuenta contigo y tiene que haber una colaboración. But there has to be a collaboration Hay with una him. comunión. There needs to be a Y communion. él es un caballero y él respeta el libre albedrío que te dio. And he's a gentleman and he respects the freedom that he gave you. Ese día cuando él me dijo eso, yo entendí. When he tells me and that day he tells me, I understood. Entonces le dije, pues aquí lo tienes. And I said that day, okay, so here I give it to you. Cógelo. Take it. Rompí los cigarrillos And y I hasta el día de hoy. I broke the cigarettes and up to Porque él today. también rompió esa cadena. Because he also broke that chain. Aleluya. Hallelujah. En el 2012 estaba trabajando y en el 2012 comienzo a sentirme enferma. In 2012, I start working and I start to feel sick. Ya yo estaba sirviéndole al Señor. I was already serving the Lord. Sirviendo, ya estaba predicando. I was already preaching. Ya el Señor me había ungido para predicar. Otro The día te Lord had cuento esta. anointed me so that I could preach. Y entonces voy al doctor y me dan una mala noticia. And then so I go to the doctor and they give me bad news. Y me dice, siéntate porque tienes lupus. And they tell me, sit down because you have lupus. Y entonces yo decía, y ahora me voy a morir. And then I said, oh my God, am I going to Y die? ahora me voy a morir. Am I going to die Me dieron now? varios diagnósticos médicos. They gave me various diagnostics. Y yo lloré, And I said, lloré. and I Y le cried. dije, And Señor, I said, Lord, ahora que estoy verdaderamente viviendo. now that I'm truly living, Porque antes estaba solamente sobreviviendo. because before I was only trying to Ahora me survive. ocurre esto. Ahora me ocurre esto. Now this happens to me, Pero que sea tu voluntad. but let it be your will. En mi casa el enemigo In my house, vino un día y me dijo, the enemy came and said to me, porque él también habla. because he also speaks, Y habló audible también. and he spoke Pero audible, me habló por este ladito, por aquí. and he speaks to me on this side, Y me dijo, and he said, ¿viste? look, ¿Viste? do you see? Te sacó de donde tú estabas He took you out from where you were, para dejarte morir ahora. said, let you die now. Y yo me volteé, él no estaba ahí, pero me volteé hacia donde escuché la voz. He wasn't there, but I turned where I heard the voice, Y usé la misma palabra de Cristo. and I used the same word of Christ. Apártate de mí, Satanás, Apart from me, Satan, porque yo sé en quién yo he creído. because I know the one who I Yo no believe sé in. cuál es el diagnóstico tuyo de un familiar tuyo. I don't know the Yo no sé diagnosis cuál es of la you or your condición family con la que tú member. estés lidiando ahora. I don't know what the situation you're working with Pero yo right quiero now. decirte But I want to tell you que si esa no es la voluntad de Jehová that if it's not the will of God, y es el enemigo haciendo, that is the enemy doing, tú le puedes decir, apártate de mí, Satanás. you can tell him, apart from me, Satan. Aleluya. Hallelujah. Mis médicos dicen que no saben cómo yo camino. The doctors tell me they don't know how I walk. Los médicos me dicen, no entiendo, hay un signo de interrogación grande porque ningún órgano tuyo ha sido tocado. The doctors say with a very question mark, none of your organs have been touched. Aleluya. Y han pasado muchas cosas más. And a lot of other things happened. Voy a cerrarte con esto. And I'm going to close with this. El Señor me llevó a estudiar The Lord took me to study porque te dije que todas las cosas viejas pasaron, Él las hace todas nuevas. because I told you that He does all things new. Yo lo que tenía era 9º grado, All I had was 9th grade, pero Él me llevó solamente con un GED, but He took me with a GED. me llevó a la universidad, He took me to the university. me llevó al instituto bíblico. He took me to Bible Institute. Y te estoy diciendo esto es para su gloria. And I'm telling you this for His glory. Porque la gente dijo que no servía y que iba a morir así. Because when people would tell me that I was going to die and that I did not
there was no use for me. El Señor me entregó un bachillerato en psicología. The Lord gives me a bachelor's degree in psychology. El Señor me entregó una maestría en trabajo social clínico. The Lord gives me a master's degree in clinical Social work. social worker. El Señor me entregó la licencia como trabajador social clínico en la Florida. He gives me the license to be able to work as a social worker. El Señor me llevó a enseñar, a dar clases en la universidad donde estaba The estudiando. Lord takes me to then now teach in the same university that I studied. El Señor le plació hacerme su sierva y ordenarme como ministro ordenado. It pleased God to take me and ordain me as a minister of the El Lord. Señor le ha placido llevarme a muchos lugares a compartir el The evangelio. Lord is pleased himself by taking me in places so I can share the gospel. Porque soy evangelista, pero también soy pastora. Because I'm an evangelist, but I'm also a pastor. Otro día también te cuento, ese es otro milagro. That's another miracle. I'll share it with you at another Cuando el time. corazón de pastor venía volando así en una bola de fuego. Aleluya. El día que me lo entregó. Aleluya. Mi alma te alaba y te bendice. Así que el Señor comenzó a cambiar todas las cosas en mi vida. So therefore the Lord started to change all the things in my Y life. yo aprendí a someterme a su voluntad. And I learned how to submit to his will. No todo salió muy bien. Not everything went well. No todo era como yo esperaba. Not everything was the way I Pero una expected. cosa era segura. But one thing that was Él sure, estaba conmigo. He was with me. Él estaba conmigo. He was with me. Él estaba conmigo. He was with me. El día que me dijo, coge un papel y escribe en el 2009. in 2009, he told me take a paper and write. Y me dictó las siguientes palabras. And he dictated the following words. Me dijo, predica y enseña. He said, preach and teach Y arrebátalos del fuego. and snatch them from the fire. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin. I will be with you all the days of my Y life. Él ha cumplido. And he has fulfilled it. No todo ha sido muy bueno And everything has been good para mí. for me. Pero ha sido su voluntad. But it has been his will. 2019. 2019, Mi hijo estaba perdido. my son was lost. Todos mis hijos, después de haber recibido a Cristo, al ver los milagros, All my children received Christ when they saw the miracle, pero el enemigo los volvió a engañar. but the enemy deceived them again. Así que volvieron al vómito. So they went back to the vomit. Y mi hijo estaba casi perdido. And my son was almost lost. Y llevamos un tiempo que no estábamos dialogando porque estaba enojado. And there was time that we had not dialogue because he was mad. 25 de diciembre del 2019 nos vamos a ver. 25th of December of 2019, I went to go see him. Y lo vemos y compartimos. And so we went with him and we shared with him. Y cuando vi su condición, And when I saw his condition, ay, casi me vi en él. Casi me vi a mí en él. oh my God, I almost saw myself in him. Y mi corazón se rompió. And my heart broke. Y entonces llegamos a la casa. And so we got home. Y 2 días después, And 2 days tuve una later, conversación con mi hijo por el I teléfono. had a conversation with my son over the Y él phone. me dijo, mami, el día que estuviste aquí, Dios me habló. And he said, Mom, the Lord spoke to me. Y el Señor me dijo And the Lord said to que me yo iba a encontrar mi identidad en Él. that I was going to find my identity in Y him. yo le dije, seguramente, hijo, And I said, surely, son, porque tú le perteneces al because you Señor. belong to the Tú Lord. eres del Señor. You are of the El Lord. Señor dijo que los que el Padre le había entregado, ni uno de ellos Él había perdido. The Lord said in his word that all the people that God had given him, he had not lost one. Aleluya. Pero ese día, And that day, en parte de la conversación, and part of the movió mis conversation, entrañas. it moved my Y me inside. puse a orar. And I started Y el to pray. Espíritu Santo And the Holy me Spirit puso a orar. had me Me praying. puso a clamar por mi hijo. And he put me to pray Y for yo my son. empecé a decirle al cielo, And I started to say to heaven, Señor. Lord, así de duro, that loud, Señor, si mi hijo se va a perder, Lord, if my son is going to be lost, sálvalo save him y llévatelo. and take him Ya. now. Ya. Now. Aleluya. Hallelujah. Mi esposo estaba en la sala y dice que esas palabras retumbaron en la casa. My husband was in the living room and Eso he fue el said that 28 de diciembre. that was 28 de diciembre. 28 of December. He said he felt it in his spirit. El día 30 recibo la llamada The 30 of December, I receive a phone call de mi hija.
from my daughter. Me dice, no hay buenas noticias. And she tells me there's not good news. No tengo buenas noticias. I don't have good Y yo le news. dije, ¿para quién? And I said, for who? Y ella dijo, para todos. She said, for everybody. Yo le dije, ¿qué pasó? And I said, what Y happened? me dijo, es tu hijo. And she said, it's your son. Es tu hijo. It's your Y son. dije, ¿qué pasó a mi hijo? And I said, what happened to my ¿Qué son? le pasó a mi hijo? What happened to my son? Aleluya. Hallelujah. Ella dijo, el Señor se lo llevó. And she said, the Lord took him. Aleluya. Y lloré. And I Y cried. lloré. And I Lloré cried. y me fui de rodillas. And I went on my Le knees. dije, Señor, mi hijo. And I said, Lord, my son. Y de momento recordé mi oración. And then I remember my prayer. Y le dije, And I said, Jehová dio, God gave. Jehová quitó. And God took. Sea el nombre de Jehová Let bendito. it be the Lord, the name of the Lord. Aleluya. Hallelujah. Él ha seguido siendo fiel. Mi hijo no se perdió. He's still faithful. Él contestó mi oración. He answered my prayer. Mi hijo está en el cielo. My son is in heaven. Pero como yo sabía el poder que yo cargaba, But because I knew the power that I No carried. por mí. Not because of me. por quien Dios es. But because God Y lo he is. visto hacer milagros. And I have Y seen lo he him visto do hacer miracles. maravillas. And I've seen him do Prodigios wonders. y proezas. And a lot of Prodigios, miracles. muchas cosas. Many things. Y yo dije, And I said, después que se lo entregué al Señor, after I gave him to the de Lord, momento la humanidad entró. then humanity came Y inside. yo dije, yo tengo que ir para allá. And I said, I gotta go over Yo there. tengo que ir para allá. I gotta go Yo over tengo que ir a there. ver a mi hijo. I gotta go see my son. Porque yo decía dentro de mí, Because I said inside of me, solamente yo lo veo. if I can only see Yo him, puedo decir como Cristo le dijo a Lázaro, I can say like Christ said to Lazarus, sal fuera, come out, levántate hijo. get up, son. Y yo sabía que el poder que yo cargaba lo podía hacer. And I knew that the power that I carried could do it. Pero Dios es tan grande But God is so great. que no me entregaron el cuerpo hasta 10 días después. But they didn't give me the body till 10 days later. Porque Él sabía Because he knew el poder that his power tiene that he y la has fe and the que faith yo tenía that I para had hacerlo revivir. to do it, to revive him. Era solamente una madre. I was just a mother. Y de momento entendí And then I y yo understood se lo entregué. that I had gave El it to Señor ha him. seguido siendo bueno. God has El Señor been ha good. seguido siendo bueno. He visto muchos milagros y I have maravillas. seen many miracles. Déjame decirte, Let me tell ya you. voy a terminar porque estamos tardísimos. And I'm going to finish because Les cogí mucho tiempo y este no es todo el testimonio. El Dios que nosotros tenemos the God that we have puede sanar, can heal, puede libertar, can deliver, puede restaurar, can restore, puede fortalecer, can strengthen, puede arreglar los papeles, can fix papers. puede darnos la casa, It can give him the puede house. darnos el carro si quiere, He can give him the car. if he pero wants sobre to. todas las cosas, Over all things, Él puede salvar. he can save. Él puede salvar a los tuyos en tu casa. He can save yours in Él your puede house. salvarte a ti si todavía no tienes a Cristo. He can save you if you still don't have Christ. Y Él puede salvar And he can save a esta humanidad. this humanity. Y Él necesita And he needs que tú lo creas, that you believe it, que tú lo entiendas, that you understand, para que tú seas unido con Él. so that you could be united with Y him. vayamos afuera And we go out por uno más. for one more. Amén. Amen. Que Dios te bendiga. Hasta aquí mi parte. May God bless you. Espero que este testimonio te haya bendecido de I alguna hope manera. this testimony has blessed you in a way. Espero que tengas la